sobre los conflictos del alma infantil. En la época en que Freud dio a conocer su análisis del pequeño Hans, recibí de un padre conocedor del psicoanálisis una serie de observaciones sobre su hijita de 4 años. Estas observaciones son tan afines y complementarias a las de Freud sobre el pequeño Hans que no he podido evitar presentar este material a un público amplio. La incomprensión, por no decir indignación, con que el pequeño Hans fue recibido es una de las razones por las que he publicado mi material, que no es tan amplio como el del pequeño Hans. Pero algunos de sus contenidos puede confirmar cuántas cosas típicas hay en el pequeño Hans. La crítica científica, en la medida en que ha tomado nota de estas importantes cosas, ha acelerado demasiado una vez más, pues todavía no ha aprendido a examinar primero y juzgar después. La niña a cuya sagacidad y viveza intelectual debemos las siguientes observaciones es una niña sana y temperamental. Nunca ha estado enferma de gravedad. Tampoco en su sistema nervioso se han apreciado síntomas. Los intereses sistemáticos despertaron en ella durante su 3er año de vida. Empezó a preguntar y a manifestar deseos fantasiosos. Por desgracia, mi exposición no puede ser coherente, pues se trata de unas anécdotas que describen una vivencia única, que forma parte de un ciclo de vivencias semejantes, por lo que no las expongo con sistematicidad científica, sino de una manera novelística. En el estado actual de nuestra psicología no podemos prescindir de este modo de exposición, pues todavía estamos muy lejos de poder separar en cada caso con seguridad infalible lo curioso de lo típico. En cierta ocasión, cuando la niña, a la que vamos a llamar Ana, tenía 3 años de edad, tuvo lugar entre ella y su abuela la siguiente conversación. Ana: Abuela, ¿por qué tienes unos ojos tan marchitos? Abuela: porque soy vieja. Ana: pero volverás a ser joven, ¿verdad? Abuela: no, cada vez seré más vieja y al final me moriré. Ana: ¿y qué pasará entonces? Abuela: me convertiré en un ángel. Ana: ¿y entonces volverás a ser una niña pequeña? La niña encuentra aquí una oportunidad magnífica para solucionar provisionalmente un problema. Desde hace mucho tiempo le pregunta a su madre si no recibirá alguna vez una muñeca viva, un niño, por ejemplo un hermanito, tras lo cual pregunta naturalmente de dónde vienen los niños pequeños. Como estas preguntas aparecían de una manera espontánea y poco llamativa, los padres de Ana no le dieron mayor importancia, sino que las tomaron tan a la ligera como la niña parecía plantearlas. Así que un día le contestaron en broma que la cigüeña trae los niños. Ana conocía otra versión más seria: los niños son unos angelitos que viven en el cielo y que las cigüeñas bajan a la tierra. Esta teoría parece ser el punto de partida de la actividad investigadora de la niña. La conversación con su abuela muestra que esta teoría tiene muchas aplicaciones. Con ella se puede no solo anular la dolorosa idea de la muerte, sino también resolver el enigma del origen de los niños. Ana parece decirse: cuando una persona muere se convierte en un ángel y a continuación en un niño. Las soluciones de este tipo, que matan al menos 2 pájaros de un tiro, no solo son aferradas tenazmente por la ciencia, sino que además no se les pueden quitar a los niños sin causarles ciertos quebrantos. En esta idea tan sencilla se encuentran los elementos de la doctrina de la reencarnación, que, como se sabe, todavía viven millones de personas. Así como en la historia del pequeño Hans, el punto de inflexión fue el nacimiento de una hermanita. En este caso lo fue la llegada de un hermanito, que se produjo cuando Ana acababa de cumplir 4 años. De este modo se volvió actual el problema del origen de los niños, que antes no había interesado a Ana. Al principio el embarazo de su madre no pareció llamarle la atención,
Es decir, nunca se observó una manifestación de la niña relacionada con él. La víspera del nacimiento, cuando la madre ya tenía contracciones, la niña se encontraba en la habitación de su padre. Este la sentó en sus rodillas y le preguntó: «Dime, ¿qué te parecería que esta noche recibieras un hermanito?». Ana respondió en el acto: «Lo mataría». La palabra matar parece muy peligrosa, pero en el fondo es inofensiva, pues para los niños matar y morir significan simplemente eliminar, de una manera activa o pasiva, como Freud ha mostrado. En cierta ocasión traté a una chica de 15 años, durante cuyo análisis sucedió varias veces que le venía a la memoria la canción de la campana de Schiller. Ella nunca había leído este poema, sino que solo lo había hojeado una vez y recordaba haber leído algo de una catedral. No recordaba más detalles. Ese pasaje dice así: «Desde la catedral, pesada y asustada, la campana dobla por los difuntos, etc. Ay, es por la esposa, la queridísima. Ay, es por la madre fiel, que el negro príncipe de las sombras arranca de los brazos de su marido, etc». Naturalmente la hija ama a su madre y no piensa ni por asomo en su muerte. Lo que sucede es esto: la hija va a partir de viaje con su madre para visitar a unos parientes durante 5 semanas. El año anterior la madre fue sola, y la hija, que no tiene hermanos y está mimada, se quedó sola en casa con su padre. Por desgracia, este año la pequeña esposa es arrancada de los brazos de su marido, mientras que la hijita preferiría que la madre fiel se alejara de su hija. Por tanto, en boca de un niño matar es algo inofensivo, especialmente si sabemos que Ana utiliza la palabra matar para referirse a todo tipo de destrucción, eliminación, etc. En todo caso, la tendencia que se expresa aquí merece ser tomada en consideración. El nacimiento se produjo a primera hora de la mañana. Una vez que los restos del parto y las huellas de sangre habían sido eliminados, el padre acudió a la habitación en que Ana dormía. La niña se despertó cuando él entró. Su padre le comunicó la noticia del nacimiento de su hermanito, que Ana acogió con una expresión facial sorprendida y tensa. Su padre la tomó en brazos y la llevó a la habitación de la parturienta. La pequeña miró antes que nada a su pálida madre. Luego mostró algo así como una mezcla de confusión y desconfianza, como si estuviera pensando: ¿qué va a pasar ahora? No manifestó alegría por tener un hermano, y este frío recibimiento decepcionó a sus padres. Durante toda la mañana la niña se mantuvo lejos de su madre, lo cual era llamativo porque Ana le tenía mucho apego. Pero cuando su madre se quedó sola, Ana entró en su habitación, la abrazó y le susurró a gran velocidad: ¿no vas a morir ahora? Ahora vemos claramente una parte del conflicto en el alma infantil. La teoría de la cigüeña nunca surtió efecto, pero sí la hipótesis del renacer, de acuerdo con la cual una persona muere y hace nacer a un niño. Si su madre iba a morir, ¿cómo podía Ana alegrarse del nacimiento de su hermano, que de todos modos provoca los celos infantiles? Por eso la niña tiene que averiguar en un momento propicio si su madre va a morir o no. No murió. Este final feliz es un duro revés para la teoría del renacer. ¿Cómo explicar a partir de ahora el nacimiento del hermanito, el origen de los niños? Ya solo quedaba la teoría de la cigüeña, que Ana nunca rechazó explícitamente, pero sí implícitamente, al aceptar la teoría del renacer. Por desgracia, los padres de Ana no conocieron los siguientes intentos de explicación, pues su hija pasó, a continuación, varias semanas en casa de su abuela. Según contó esta, Ana mencionó varias veces la teoría de la cigüeña, naturalmente con la aprobación de su entorno. De vuelta en casa de sus padres, en el momento de reencontrarse con su madre, Ana mostró de nuevo el mismo comportamiento confuso y desconfiado de después del parto. La impresión era clara para sus padres, pero no sabían cómo interpretarla.
El comportamiento de Ana frente a su hermano recién nacido era muy amable. Entretanto, sus padres habían contratado a una enfermera que con su uniforme causaba una impresión muy fuerte a la niña, al principio negativa, pues Ana le ofrecía la mayor resistencia en todo. Por ejemplo, Ana no quería que por la noche la enfermera la desnudara y la metiera en la cama. ¿A qué se debía esta resistencia? Quedó claro poco tiempo después, en una escena de ira, junto a la cuna del bebé, donde Ana le gritó a la enfermera: «No es tu hermanito, es mi hermanito». Pero Ana se reconcilió poco a poco con ella y empezó a jugar a ser una enfermera. Se ponía una cofia y un delantal y cuidaba a su hermanito y a sus muñecas. Era evidente en un estado de ánimo elegíaco, soñador, a diferencia de antes. A menudo Ana se sentaba bajo la mesa y se ponía a cantar largas historias que o eran incomprensibles o contenían deseos fantasiosos sobre el tema enfermera. «Soy una enfermera de la Cruz Verde», o eran claramente sentimientos dolorosos que luchaban por expresarse. Aquí nos encontramos con una novedad importante en la vida de la pequeña. Se producen en sueños, rudimentos de poemas, arrebatos elegíacos. Todas estas cosas suelen aparecer en una fase muy posterior de la vida, en esa época en la que una persona joven se dispone a romper los lazos de la familia, a salir por su cuenta a la vida, pero interiormente está retenida por sentimientos dolorosos de nostalgia hacia el calor del hogar paterno. En esa época la persona empieza a crear lo que le falta con fantasía poética para compensar la pérdida. A primera vista podría parecer paradójico aproximar la psicología de una niña de 4 años a la de la pubertad, pero la afinidad no radica en la edad, sino en el mecanismo. Los sueños elegíacos dicen que una parte del amor que antes pertenecía y debería pertenecer a un objeto real se ha introvertido, es decir, se ha girado hacia adentro, hacia el sujeto, donde produce una actividad intensificada de la fantasía. ¿A qué se debe esta introversión? ¿Es un fenómeno psicológico propio de esta edad o una consecuencia de un conflicto? Esto nos lo aclaran los siguientes acontecimientos. A menudo sucede que Ana no obedece a su madre, es obstinada y dice: «Me vuelvo a casa de la abuela». La madre dice: «Si te vas, me pondré muy triste». Y Ana le responde: «Pero si tienes al hermanito». El efecto que estas palabras surten en la madre muestra qué pretendía la niña con su amenaza, la de marcharse. Ella quería saber qué pensaba su madre de su proyecto, es decir, qué piensa su madre de ella, si el hermanito no le habrá hecho perder el amor de su madre. No hay que hacer mucho caso a esta amenaza. La niña ha podido ver y sentir que no ha perdido nada esencial del amor de su madre pese a la existencia de su hermanito. El reproche que Ana le hace a su madre no tiene justificación, y el oído experto lo percibe en su tono afectado. Unos tonos parecidos se oyen a menudo en los adultos. Este tono inconfundible no espera ser tomado en serio, y por esta razón se presenta con mucha fuerza. La madre no ha de tomar en serio el reproche, pues solo es el precursor de otras resistencias más fuertes. Poco tiempo después de esa conversación se produjo esta escena. La madre le dice: «Ven, salgamos al jardín». Y Ana responde: «Estás mintiendo, ten cuidado en no decir la verdad». Y la madre dice: «¿De qué vas? Te estoy diciendo la verdad». Y Ana le dice: «No, no estás diciendo la verdad». Y la madre le responde: «Vas a ver que estoy diciendo la verdad. Salgamos al jardín». Y Ana dice: «¿De verdad? ¿No me mientes?». Hubo varias escenas de este tipo. En esta ocasión el tono era violento y apremiante, y además el énfasis en la mentira delataba algo especial que los padres de Ana no comprendieron cuando al principio dieron demasiada poca importancia a las manifestaciones espontáneas de su hija. De este modo,
Hacían simplemente lo que la educación en general hace ex officio. En general se presta demasiada poca atención a los niños, se les tratan todas las cosas esenciales como personas irresponsables, y en las cosas inesenciales se les adiestra para que alcancen la perfección de los autómatas. Tras las resistencias hay siempre una cuestión, un conflicto, y en otro momento y en otra ocasión el niño hablará de esto. Se suele olvidar relacionar lo que el niño dice con las resistencias. Así, en otro momento Ana planteó a su madre unas preguntas difíciles. De mayor quiero ser enfermera. Y la madre le dice, yo también quería ser enfermera cuando era pequeña. Y Ana dice, ¿y por qué no lo eres? Y la madre le responde, ahora soy una mamá y cuido a mis hijos. Ana se queda pensativa y pregunta, ¿yo seré una mujer diferente de ti? ¿Viviré en otro lugar? ¿Hablaré todavía contigo? La respuesta de la madre muestra una vez más qué pretendía su hija con su pregunta. A Ana le gustaría tener un bebé que cuidar, igual que la enfermera. De dónde tiene la enfermera al bebé está muy claro. También Ana, cuando sea mayor, podrá recibir un bebé. ¿Por qué su madre no se ha convertido en una enfermera transparente? Es decir, ¿de dónde tiene el niño si no lo ha obtenido igual que la enfermera? Así como la enfermera tiene un niño, también Ana podría tener uno, pero no sabe cómo cambiará esto en el futuro, cómo podrá parecerse a su madre en el asunto de recibir hijos. De aquí se desprende la pensativa pregunta, ¿yo seré una mujer diferente de ti? ¿Seré diferente desde todos los puntos de vista? La teoría de la cigüeña es falsa, la teoría de la muerte también, así que los niños se reciben tal como la enfermera los recibe. De este modo natural los podría recibir también Ana. Pero, ¿qué sucede con su madre, que no es enfermera y sin embargo tiene hijos? Así pues, Ana pregunta desde su punto de vista, ¿por qué no eres enfermera? Es decir, ¿has recibido un hijo de una manera clara? Esta curiosa manera indirecta de preguntar es típica y parece estar relacionada con la falta de claridad del planteamiento del problema, a no ser que supongamos que mediante la imprecisión diplomática la niña evita la pregunta directa. Así pues, nos encontramos ante la pregunta, ¿de dónde viene el niño? La cigüeña no lo ha traído, la mamá no ha muerto y tampoco ha recibido del niño de la misma manera que la enfermera. Ana ya había preguntado antes y su padre le había dicho que la cigüeña trae los niños, pero esto no es así. Ana no se ha dejado engañar al respecto. Así pues, papá y mamá mienten, y los demás también. Esto explica la desconfianza de Ana cuando nació su hermanito, y sus reproches a su madre. También explica otro punto, la ensoñación elegíaca que hemos derivado de una introversión parcial. Ahora sabemos de qué objeto real Ana retiró su amor para introvertirlo, de sus padres, que le mienten y no quieren decirle la verdad. ¿Qué será eso que no se puede decir? ¿Qué está pasando? Estas serán más adelante las preguntas parentéticas de la niña. La respuesta dice así, tiene que ser algo que hay que ocultar, tal vez algo peligroso. Los intentos de Ana de hacer hablar a su madre y sonsacarle la verdad con preguntas capciosas fracasan. La resistencia contesta a la resistencia, y entonces comienza la introversión del amor. Comprensiblemente, la capacidad de sublimación de una niña de 4 años apenas está desarrollada, por lo que solo presta unos pocos servicios sintomáticos. El ánimo recurre a otra compensación, a una de las formas infantiles de obtener el amor, la preferida de las cuales es gritar de noche y llamar a la madre. Ana había practicado y explotado a menudo este recurso durante su primer año de vida. Ahora volvió a servirse de él, y en consonancia con su edad, bien motivado y engalanado con impresiones recientes. Poco tiempo antes se había producido el terremoto de Messina, y durante las comidas la familia hablaba de él.
Ana se interesaba muchísimo por el terremoto e hizo que su abuela le contara varias veces cómo el suelo tembló, las casas se vinieron abajo y muchas personas murieron. Desde ese momento Ana tenía miedo por las noches, no quería quedarse sola. Mamá tenía que acompañarla, pues Ana temía que el terremoto viniera y la casa se desmoronara y la matara. También durante el día Ana piensa en estas cosas. Cuando pasea con su madre, la atormenta con preguntas. ¿Nuestra casa seguirá en pie cuando volvamos? ¿Papá todavía estará vivo? ¿No habrá habido un terremoto en casa? O cada vez que Ana veía una piedra en su camino preguntaba, ¿es del terremoto? Una casa en construcción era para ella una casa destruida por un terremoto, etc. Por último, Ana gritaba muchas veces durante la noche que el terremoto venía, que ella ya lo oía tronar. Antes de que se fuera a dormir, sus padres tenían que prometerle solemnemente que no vendría ningún terremoto. Intentaron calmarla de varias maneras, por ejemplo, diciéndole que solo se producen terremotos donde hay volcanes. Pero entonces tuvieron que demostrarle que las montañas de los alrededores no eran volcanes. Estos razonamientos provocaron en la niña, poco a poco, unas ansias de saber muy fuertes, impropias de su edad, que se manifestaron en que su padre tuvo que entregarle todos los atlas y las láminas de geología de su biblioteca. Ana los examinaba durante horas, buscando reproducciones de volcanes y terremotos, y hacía preguntas sin fin. Nos encontramos aquí ante un intento enérgico de sublimar el miedo en el impulso de conocer, que en esta edad es demasiado precoz. Como algunos niños superdotados que padecen el mismo problema, Ana insistió en esta sublimación precipitada, lo cual no le ayudó mucho. Pues si en esta edad se favorece la sublimación, se fomenta la neurosis. La raíz del impulso de conocer es el miedo, el cual es la expresión de una libido convertida, es decir, de una introversión que se ha vuelto neurótica y que en esta edad no es ni necesaria ni favorable para el desarrollo del niño. Lo que este impulso de conocer buscaba en última instancia queda claro mediante una serie de preguntas que Ana planteaba casi cada día. ¿Por qué ese, su hermana menor, es más joven que yo? ¿Dónde estaba antes Fede, su hermanito? ¿Estaba en el cielo? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué ha bajado ahora y no antes? Así las cosas, el padre de Ana llegó a la conclusión de que su esposa debía aprovechar la primera ocasión para explicarle a la niña la verdad sobre el origen de su hermanito. Esta ocasión se presentó cuando, poco tiempo después, Ana volvió a preguntar por la cigüeña. Su madre le dijo que la historia de la cigüeña no es verdad, sino que Fede había crecido en mamá igual que las flores en la tierra. Al principio era muy pequeño y poco a poco fue creciendo como las plantas. La niña escuchó con atención, sin asombrarse, y preguntó, «Bueno, ¿y salió por sí mismo?» La madre le dijo, «Sí». Y Ana dijo, «Pero si no puede andar». Y la hermana menor dijo, «Habrá salido arrastrándose». Ana, sin hacer caso a la respuesta de su hermanita, preguntó, «Ahí», señalando al pecho, «¿hay un agujero? ¿O salió por la boca? ¿Quién ha salido?» De la enfermera. Ana se interrumpió a sí misma. «No, ya sé. La cigüeña ha traído al hermanito del cielo». Antes de que su madre pudiera contestar a todas estas preguntas, Ana cambió de tema y pidió de nuevo ver reproducciones de volcanes. La noche que siguió a esta conversación fue tranquila. La explicación repentina inspiró a la niña toda una serie de ocurrencias, lo cual se manifestaba en la precipitación de las preguntas. Se abrieron perspectivas nuevas, inesperadas. Ana se acercó a gran velocidad a un problema fundamental, a la pregunta, ¿por dónde salió el niño? ¿Por un agujero del pecho o por la boca? Ambas conjeturas son aptas para convertirse en teorías sólidas.
Hay incluso mujeres recién casadas que todavía creen en la teoría del agujero en la pared abdominal y de la cesárea, lo cual expresa una inocencia especialmente grande. Naturalmente, lo que tenemos en esos casos no es inocencia, sino activaciones sexuales infantiles, que posteriormente las vías naturales desacreditarán. Deberíamos preguntarnos de dónde procede en el niño la idea absurda de que hay un agujero en el pecho o que el parto sucede a través de la boca. ¿Por qué no a través de las aberturas naturales del vientre ya existentes, por las que cada día salen otras cosas? La explicación es sencilla. Todavía no está lejos la época en que nuestra pequeña desafió a las artes educativas de su madre mediante un interés intenso, y no siempre adecuado, a las exigencias de la higiene y de la decencia, por las dos aberturas del vientre y sus curiosos productos. Ana conoció en ese momento las leyes de excepción que gobiernan esa región del cuerpo y siendo una niña sensible, comprendió que ahí hay un tabú. Por lo tanto, esa zona no puede formar parte de ninguna explicación. Un pequeño error de pensamiento que podemos disculpar a una niña de 4 años si pensamos en todas las personas que, pese a unas lentes agudísimas, son capaces de descubrir algo sexual. Ana reaccionaba mucho más dócilmente que su hermana menor, que también hizo grandes cosas en el campo de los intereses por los excrementos y la orina, y tenía unos modales similares al comer. Sus excesos le parecían divertidos, pero su madre le decía, no, eso no es divertido, y le prohibía la broma. La niña se sometió en apariencia a estas incomprensibles manías educativas, pero al poco tiempo se vengó. Una vez que un plato nuevo apareció en la mesa, Ana se negó categóricamente a comerlo diciendo, esto no es divertido. Desde ese momento la niña rechazó todas las comidas raras, diciendo que no eran divertidas. La psicología de este negativismo es típica y fácil de comprender. La lógica sentimental dice así: si mis artes no os parecen divertidas y me obligáis a renunciar a ellas, yo tampoco encontraré divertidas vuestras artes que tanto alabáis y no participaré en ellas. Como todas las compensaciones infantiles de este tipo, que son muy frecuentes, esta se atiene a un importante principio infantil. Os está bien empleado por hacerme sufrir. Volvamos tras esta digresión a nuestro caso. Ana es tan dócil y se ha adaptado tanto a la exigencia cultural que, a juzgar por sus palabras, lo más sencillo es lo último en lo que piensa. Las teorías incorrectas, que ocupan el lugar de las correctas, se mantienen durante años hasta que desde fuera llega de repente una explicación. Por lo tanto, no es asombroso que estas teorías, cuyo surgimiento y conservación es incluso promovido por los padres y los educadores, se conviertan más adelante en determinantes sintomáticos importantes de una neurosis o en ideas delirantes de una psicosis. Lo que ha existido durante años en el alma sigue ahí de algún modo, aunque esté oculto bajo unas compensaciones que parecen diferentes. Pero antes de que se resuelva la cuestión de por dónde salen niños, se impone un nuevo problema de mamá salen niños y de la enfermera. Tras esta pregunta se produce la interrupción. No, la cigüeña ha traído al hermanito del cielo. ¿Qué tiene de particular que de la enfermera no haya salido nadie? Recordemos que Ana se ha identificado con la enfermera y desea ser enfermera de mayor, pues quiere tener un niño, y ella podría recibirlo igual que la enfermera. Pero, ¿qué pasa ahora que sabe que su hermanito ha crecido en mamá? La niña se aparta rápidamente de esta difícil pregunta, volviendo a la teoría de la cigüeña y del ángel, en la que nunca creyó y de pronto abandonará definitivamente. Dos cuestiones quedan pendientes. La primera dice así: ¿por dónde sale el niño? La segunda es mucho más difícil. ¿Cómo es que mamá tiene hijos, pero no la enfermera ni las criadas?
Todas estas preguntas desaparecieron de momento. El día siguiente, durante la comida, Ana declaró de repente: «Mi hermano está en Italia y tiene una casa de tela y cristal que no se derrumba». Como siempre, tampoco esta vez se puede pedir una explicación, pues las resistencias son tan grandes que Ana no se deja fijar. Esta declaración única, que casi parece oficiosa, es muy significativa. Desde hace unos meses las niñas tienen una fantasía estereotipada de un hermano mayor que lo sabe todo, lo tiene todo, es capaz de todo, ha estado y está en todos los lugares en que las niñas no han estado y tiene permiso para hacer todo lo que a ellas no se les ha dejado hacer. Cada una de las niñas tiene un hermano mayor así, que posee grandes vacas, ovejas, caballos, perros, etc. La fuente de esta fantasía no hay que buscarla muy lejos. Su modelo es el padre, que parece ser algo así como un hermano de la madre. También las niñas quieren tener un hermano poderoso. Este hermano es muy valiente, ahora está en la peligrosa Italia y vive en una casa muy frágil que no se derrumba. Se realiza así un deseo importante para Ana. El terremoto ya no es peligroso, por tanto el miedo y la fobia ya pueden desaparecer, como sucedió efectivamente. Ana dejó de tener miedo a los terremotos. En vez de llamar a su padre durante la noche para que le quite el miedo, la pequeña se muestra muy cariñosa y le pide a su padre que la bese. Para poner a prueba la nueva situación, su padre enseñó a la pequeña nuevas reproducciones de volcanes y de consecuencias de terremotos. Ana contempló las imágenes con indiferencia. Esos son muertos. Ya lo he visto muchas veces. Tampoco la fotografía de la erupción de un volcán le resultó atractiva. Su interés por el conocimiento se apagó y desapareció tan repentinamente como había llegado. Los días posteriores a la explicación, Ana tenía cosas más importantes que hacer. Difundió por su entorno los conocimientos que acababa de adquirir. Primero constató minuciosamente que Fede había crecido en mamá, igual que ella y su hermanita menor. También papá en su mamá en su mamá y las criadas en sus respectivas madres. Preguntando una y otra vez, Ana examinó si la verdad de este conocimiento duraba, pues la pequeña se había vuelto muy desconfiada, de modo que hicieron falta muchos esfuerzos para disipar todas sus dudas. Varias veces las dos niñas plantearon de nuevo la teoría de la cigüeña y el ángel, pero de una manera poco creíble, con canciones y muñecas. Por lo demás, el nuevo conocimiento dio buenos resultados, pues la fobia desapareció. Solo una vez la seguridad amenazó hacerse pedazos. Aproximadamente 8 días después de la explicación, el padre de Ana pasó la mañana en la cama debido a una gripe. Las niñas no lo sabían. Ana entró en el dormitorio de sus padres y vio a su madre en la cama. Puso de nuevo cara de asombro y evitó acercarse a la cama, tímida y desconfiada. De repente soltó esta pregunta: «¿Por qué estás en la cama? ¿Tienes una planta en la tripa?». Naturalmente, su padre se echó a reír y la tranquilizó diciéndole que en papá no pueden crecer niños, que los hombres no tienen hijos, solo las mujeres. Ana recuperó la confianza de inmediato. Pero mientras la superficie estaba en calma, los problemas seguían trabajando en la oscuridad. Unos días después, Ana dijo durante la comida: «Anoche soñé con el arca de Noé». Su padre le preguntó en qué había consistido el sueño, y Ana contó cosas absurdas. En estos casos hay que esperar y prestar atención. Unos minutos después, Ana le dijo a su abuela: «Anoche soñé con el arca de Noé y había muchos animalitos dentro». Se produjo una pausa y Ana comenzó su relato por tercera vez. «Anoche soñé con el arca de Noé y había muchos animalitos dentro. Abajo había una tapa que abría y los animalitos caían fuera». El experto entiende esta fantasía. Las niñas tienen realmente un arca, pero la abertura es una tapa en el tejado, no abajo. De este modo se indica sutilmente que la historia del nacimiento
a través de la boca o del pecho no es correcta. La niña intuye la verdad, los niños salen por abajo. Pasaron varias semanas sin acontecimientos importantes. En cierta ocasión, Ana tuvo este sueño. He soñado con papá y mamá que pasaban mucho tiempo en el estudio, y los niños también estábamos. En la superficie hay un deseo muy habitual en los niños, poder quedarse levantados tanto tiempo como sus padres. Este deseo se realiza aquí, o más bien, es utilizado para enmascarar un deseo mucho más importante: estar presentes por la noche cuando sus padres están solos. Inocentemente en el estudio, donde Ana consultó todos los interesantes libros con que sació su sed de conocimiento, es decir, que intentó responder a la inquietante pregunta de dónde vino el hermanito, si los niños estuvieran presentes ahí, lo sabrían. Pocos días después, Ana tuvo una pesadilla de la que se despertó gritando. El terremoto viene, la casa ya está temblando. Su madre acude, tranquiliza a la niña y la consuela diciéndole que no viene ningún terremoto, que todo está en calma, que todos duerman. Y Ana dice con un tono imperioso: me gustaría ver la primavera, cómo salen las florecitas y la pradera está llena de flores. Me gustaría ver a Fede, que tiene un rostro precioso. ¿Qué hace papá? ¿Qué dice? Su madre responde: papá está durmiendo y no dice nada. Y entonces la pequeña dice con una sonrisa burlona: mañana volverá a estar enfermo. Este texto hay que leerlo al revés. La última frase no está dicha en serio, pues Ana la pronunció con un tono burlón. La última vez que su padre estuvo enfermo, Ana sospechó que tenía una planta en la tripa. La burla significa: ¿mañana papá tendrá un hijo? Pero Ana no dice esto en serio. Papá no tendrá un hijo, pues solo mamá tiene hijos. Tal vez mañana mamá tenga uno, pero ¿de dónde? ¿Qué hace papá? Esto es una formulación clarísima del difícil problema. ¿Qué hace el padre si no tiene hijos? A la pequeña le gustaría tener una explicación para todos sus problemas. Le gustaría saber cómo vino su hermanito al mundo. Le gustaría ver las florecitas que en primavera salen de la tierra. Y estos deseos se esconden tras el miedo a los terremotos. Tras este episodio, Ana durmió tranquilamente hasta la mañana. Entonces su madre le preguntó: ¿qué te ha pasado esta noche? La pequeña ha olvidado todo y cree haber tenido simplemente un sueño. He soñado que yo podía hacer el verano y entonces alguien arrojó un títere al retrete. Este peculiar sueño tiene dos escenarios diferentes, separados por la palabra entonces. La segunda parte toma su material del deseo reciente de poseer un títere, es decir, un muñeco masculino, igual que mamá tiene un bebé. Alguien arroja un títere al retrete, pero normalmente se tiran otras cosas por ahí. El niñito sale igual que esa otra cosa cuando estamos sentados en el retrete. Tenemos aquí la analogía con la teoría del calcetín del pequeño Hans. Cuando en un sueño hay varias escenas, cada una de ellas suele ser una variante de la elaboración del complejo. Así, en este caso, la primera parte es solo una variante de un tema común con la segunda parte. Ya hemos visto antes qué significa ver la primavera, o ver cómo salen las florecitas. Ana ahora sueña que puede hacer el verano, es decir, conseguir que las florecitas salgan. Ana puede hacer un niñito, y la segunda parte del sueño dice igual que se hace de vientre. Aquí tenemos el deseo egoísta que se esconde tras los intereses aparentemente objetivos de la conversación nocturna. Unos días después, la madre de Ana recibió la visita de una señora a la que le faltaba poco para dar a luz. Aparentemente las niñas no se fijaron en esta circunstancia, pero el día siguiente se divirtieron, dirigidas por la mayor, con un juego particular. Tomaron todos los periódicos viejos de la papelera de su padre y se los metieron debajo de la ropa, a la altura del vientre, de modo que la intención imitativa era evidente. Durante la noche, Ana volvió a soñar.
He soñado con una mujer en la ciudad que tenía un vientre muy gordo. El actor principal de un sueño es siempre el propio soñante, desde un punto de vista determinado. Ahora el juego infantil de la víspera ya está interpretado por completo. No mucho tiempo después, Ana asombró a su madre con el siguiente espectáculo. Había metido una muñeca bajo su ropa y poco a poco la sacó con la cabeza hacia abajo, diciendo: «Mira, el niñito está saliendo, ya está completamente fuera». Era como si Ana le dijera a su madre: «Mira, yo entiendo el nacimiento así. ¿Qué te parece? ¿Es correcto?». Este juego es una pregunta, pues, como veremos más adelante, esta idea todavía necesitaba una confirmación oficial. Que Ana no había acabado aún de rumiar el problema lo muestran unas ocurrencias ocasionales durante las siguientes semanas. La niña repitió el juego unos días después con su oso de peluche, que desempeña la función de una muñeca especialmente querida. En otra ocasión le dijo a su abuela, señalando una rosa: «Mira, la rosa recibe un hijito». Pero su abuela no comprendió lo que Ana le quería decir, por lo que la niña señaló al cáliz ligeramente hinchado. «Mira, aquí la rosa ya está muy gorda». En cierta ocasión, Ana se peleó con su hermanita y ésta gritó enfadada: «¡Te voy a matar!». Ana respondió: «Si me muero, estarás sola y tendrás que pedirle a Dios que te envíe un hijito vivo y nuevo». La escena cambió. Ana era un ángel y su hermanita tenía que arrodillarse ante ella y rogarle que le regalara un hijito vivo. Ana se convirtió de esta manera en la madre que dona hijos. En otra ocasión había naranjas de postre y Ana las pidió con impaciencia diciendo: «Tomo una naranja y me la trago, y cuando llegue la tripa abajo del todo, recibiré un hijito». ¿Cómo no pensar aquí en los cuentos en que mujeres sin hijos se quedan por fin embarazadas al comer fruta, pescado o cualquier otra cosa? Ana intentó resolver así el problema de cómo entran los niños en la madre. Nunca había planteado esta pregunta con tanta agudeza. La solución sucede en forma de una parábola, y esto es peculiar del pensamiento arcaico del niño. El pensamiento en parábolas lo posee también el adulto, en la capa que está justo por debajo de la conciencia. Los sueños sacan las parábolas a la superficie, al igual que la demencia precoz. Es significativo que estas comparaciones infantiles sean habituales en los cuentos de todos los países. Los cuentos son, según parece, los mitos de los niños, por lo que contienen, entre otras cosas, la mitología que el niño elabora sobre los procesos sexuales. El hechizo de los cuentos, que también surte efecto en los adultos, tal vez se deba en cierta medida a que en nuestro inconsciente viven aún algunas de las viejas teorías. Nos sentimos especialmente bien cuando un trozo de nuestra juventud más remota despierta de nuevo sin llegar a la conciencia, emitiendo simplemente un destello de su fuerza sentimental. El problema de cómo el niño entra en su madre es difícil de resolver. En el cuerpo solo entra lo que atraviesa la boca. Por tanto, cabe presumir que la madre comió algo así como una fruta, que a continuación creció en el cuerpo. Pero a esto se añade otra dificultad. Sabemos qué produce la madre, no de qué sirve el padre. Una vieja regla de ahorro del espíritu recomienda conectar dos incógnitas e incluir a una en la solución de la otra. Así se consolida rápidamente en el niño la convicción de que el padre participa de algún modo de este asunto, en especial porque en el problema del surgimiento de los niños todavía está pendiente la cuestión de cómo entra el niño en su madre. ¿Qué hace el padre? Esta cuestión ocupaba ahora a Ana exclusivamente. Una mañana la pequeña entró en el dormitorio de sus padres, que se estaban arreglando, saltó a la cama de su padre, se tumbó boca abajo y se puso a pedalear con las piernas mientras exclamaba: «¿A que esto es lo que hace papá?». Sus padres se echaban a reír y no contestaron a la pregunta, pues en ese momento no comprendieron el significado de la escena. La analogía con el caballo del pequeño Hans, que hace barullo con las patas, es sorprendente.
Con esta última acción, el problema parecía resuelto por completo. Al menos, los padres de Ana no hicieron nuevas observaciones. No es sorprendente que el problema se detuviera aquí, pues este lugar es realmente el más difícil. Además, sabemos por experiencia que pocos niños atraviesan esta frontera tan pronto. Este problema es casi demasiado difícil para el entendimiento infantil, pues todavía le faltan muchos conocimientos imprescindibles para resolverlo. El niño no sabe nada del esperma y del coito. La única posibilidad es que la madre coma algo, pues sólo así puede entrar algo en el cuerpo. ¿Y qué hace el padre? Las frecuentes comparaciones con la enfermera y con otras personas solteras tenían sentido. Ana llegó así a la conclusión de que la existencia del padre es importante. ¿Pero qué hace? El pequeño Hans y Ana piensan que tiene que tratarse de algo con las piernas. La detención duró aproximadamente 5 meses. Y durante este tiempo no hubo síntomas de fobia ni otros indicios de elaboración de complejos. Una vez transcurrido este plazo se produjeron presagios de acontecimientos. La familia de Ana vivía por entonces en el campo, junto a un río en el que los niños se bañaban con su madre. Como a Ana le daba miedo que el agua la cubriera por encima de las rodillas, su padre la metió una vez en el agua, lo cual provocó un gran griterío. Esa noche, al irse a dormir, Ana le preguntó a su madre: ¿verdad que papá ha querido ahogarme? Pocos días después hubo otro gran griterío. Ana importunó durante un buen rato largo al jardinero, que finalmente la metió de broma en un pequeño hoyo que acababa de cavar. Ana se puso a gritar lastimeramente y después afirmó que el jardinero había querido enterrarla. Por último, Ana se despertó en medio de la noche con gritos de pánico. Su madre se la llevó a otra habitación y la calmó. Ana había soñado que un tren pasaba por arriba y se caía. También conocemos la historia del carruaje del pequeño Hans. Estos acontecimientos mostraban suficientemente que volvía a haber miedo en el aire, es decir, que volvía a elevarse un obstáculo contra la transferencia de los padres, de modo que buena parte del amor se convertía en miedo. Esta vez la desconfianza de Ana no se dirigía contra su madre, sino contra su padre, que tenía que saber la respuesta, pero no la decía. Los pensamientos de Ana se ocupan de lo que su padre trama o hace. El misterio le parece a la niña algo muy peligroso, por lo que se teme lo peor de su padre. En los adultos, este miedo infantil al padre lo vemos claramente en pacientes con demencia precoz, ya que esta enfermedad mental quita la tapa de muchos procesos inconscientes, como si actuara de acuerdo con principios psicoanalíticos. De ahí la conjetura de Ana, aparentemente absurda, de que su padre la quiso ahogar. Ana ha crecido un poco más y su interés por su padre ha adoptado un tono particular que es difícil de describir. Al lenguaje le faltan las palabras con que describir el tipo muy peculiar de curiosidad cariñosa que brilla en los ojos de la niña. No puede ser una casualidad que en ese momento las niñas jugaran a una cosa peculiar. Convirtieron a sus 2 muñecas más grandes en sus abuelas y jugaron con ellas al hospital, utilizando para ello un cenador del jardín. Allí llevaron a las abuelas, las internaron y las abandonaron durante una noche. En este caso, la abuela recuerda desesperadamente al hermano mayor del pasado. Parece muy probable que la abuela represente a la madre. Así pues, la pequeña está empezando a eliminar a su madre. Esta intención le resulta fácil porque su madre ha vuelto a darle ocasión para el desprecio. Esto sucedió de la siguiente manera. El jardinero preparó una superficie grande y la sembró con césped. Ana le ayudó en este trabajo divirtiéndose mucho, al parecer sin intuir el significado profundo del juego infantil. Unas 2 semanas después, Ana observaba a menudo con alegría cómo crecía la hierba.
y en una ocasión buscó a su madre y le preguntó: «Dime, ¿cómo entraron los ojos en la cabeza?». Su madre le contestó que no lo sabía. Ana le preguntó si Dios y papá lo sabían y por qué Dios y papá lo sabían todo. Su madre le dijo que le preguntara a su padre cómo entran los ojos en la cabeza. Unos días después toda la familia estaba reunida tomando el té y a continuación se separaron. El padre se quedó leyendo el periódico y Ana estaba con él. De repente Ana se acercó a su padre y le preguntó: «Dime, ¿cómo entran los ojos en la cabeza?». El padre le dijo: «Los ojos no entran en la cabeza, sino que desde el principio están ahí». Y Ana le preguntó: «¿Los ojos no se ponen? ¿No se plantan?». Y el padre le contestó: «No, están en la cabeza, igual que la nariz». Ana volvió a preguntar: «¿Y la boca y las orejas también han estado siempre en la cabeza? ¿El pelo también?». Y el padre le dijo: «Sí, todos». Ana vuelve a preguntar: «¿También el pelo?». «Los ratoncitos vienen al mundo completamente desnudos. ¿De dónde sale el pelo? ¿No hay que poner semillitas?». Y el padre le dice: «No, mira, el pelo sale de unos granitos pequeños como semillitas que ya estaban en la piel. Nadie los ha sembrado». El padre de Ana estaba en apuros. Se imaginaba dónde quería llegar la pequeña. Por lo tanto, evitó rechazar la teoría de la semilla, que ella había introducido diplomáticamente tomándola de manera afortunada de la naturaleza, simplemente porque ella la había aplicado mal una vez, pues Ana hablaba con una seriedad inusual que imponía respeto. Ana, visiblemente decepcionada, con tono afligido, preguntó: «¿Y cómo entró Fede en mamá? ¿Quién lo pegó ahí dentro? ¿Y quién te pegó a ti en tu mamá? ¿Por dónde salió?». De esta tormenta de preguntas desatadas de repente, el padre de Ana empezó contestando la última. «Piensa un poco. Fede es un niño. Los niños se convierten en hombres y las niñas en mujeres. Solo las mujeres pueden tener hijos, los hombres no. Ahora dime de dónde habrá salido tu hermanito». Ana señala, riendo y feliz, a sus propios genitales. «Salió de aquí». El padre sí, le dice naturalmente: «Esto ya lo habías pensado, ¿verdad?». Y Ana, sin prestar atención a la pregunta y con prisa, dice: «Pero, ¿cómo entró Fede, mamá? ¿Lo pusieron, lo plantaron ahí? ¿Pusieron semillitas?». Su padre ya no pudo esquivar esta pregunta extraordinariamente precisa. Le explicó a la niña, la cual le escuchaba con mucha atención, que la madre es como la tierra y el padre es como el jardinero. El padre da las semillitas y éstas crecen en la madre y así surge un niñito. Esta respuesta satisfizo por completo a Ana, que buscó a su madre y le dijo: «Papá me lo ha contado todo, ahora lo sé todo». Pero la niña no le contó a nadie lo que sabía. El día siguiente, Ana sacó partido a su nuevo conocimiento. Buscó a su madre y le dijo: «Mamá, papá me ha contado que Fede era un angelito y que una cigüeña lo bajó del cielo». Su madre se quedó muy sorprendida y le dijo: «Papá no puede haberte dicho eso». La niña se marchó riendo. Esta había sido su venganza. Su madre no sabía cómo entran los ojos en la cabeza, ni siquiera sabía cómo entró Fede en ella. Por eso Ana le cuenta la vieja historia. Tal vez su madre todavía crea en ella. La niña estaba ahora tranquila, pues sabía más cosas y había resuelto un problema difícil. Más importante todavía era la circunstancia de que Ana había establecido una relación más íntima con su padre que no perjudicaba su independencia intelectual. Por supuesto, su padre estaba preocupado. Se preguntaba si había acertado al contar a una niña de 4 años y medio un secreto que otros padres guardan cuidadosamente. En especial, lo inquietaba qué haría Ana con ese conocimiento. ¿Sería indiscreta? ¿Lo explotaría? ¿Le resultaría muy fácil instruir a sus amiguitas o hacer de enfant terrible ante los adultos? Pero los temores se revelaron completamente infundados. Ana no dijo una palabra al respecto.
Además, con las explicaciones de su padre, el problema se había calmado, y Ana ya no tenía preguntas, pero lo inconsciente no perdió de vista los enigmas de la creación humana. Unas semanas después, Ana contó este sueño. Está en el jardín y hay varios jardineros junto a los árboles, meando. También está su padre. Aquí está el problema todavía por resolver. ¿Cómo lo hace el padre? En esa misma época acudió a la casa un carpintero para arreglar un cajón díscolo. Ana estaba presente y contemplaba cómo el carpintero cepillaba el cajón. Esa noche Ana tuvo este sueño. El carpintero le cepilla los genitales. Este sueño se puede interpretar diciendo que Ana se pregunta, ¿la cosa funcionará conmigo? ¿Habrá que hacer algo parecido a lo del carpintero para que la cosa funcione? Esto implica que el problema está siendo elaborado inconscientemente porque algo en él no está claro. Que esto era así se confirmó en la siguiente oportunidad, la cual se produjo varios meses después, cuando Ana se aproximaba a su 5º cumpleaños. Entretanto, también su hermanita Sofía había empezado a plantearse estas preguntas. Sofía estaba presente cuando Ana le dieron explicaciones en la época de su fobia a los terremotos. E incluso hizo una observación aparentemente inteligente. Pero no había entendido lo que esas explicaciones significaban. Esto quedó claro poco tiempo después. A veces Sofía era muy cariñosa con su madre, no se alejaba de ella, y al mismo tiempo era muy maleducada y traviesa. Uno de estos días malos intentó volcar la cuna de su hermanito. Su madre se lo impidió y Sofía se puso a gritar. En medio de sus sollozos dijo de repente, «Yo no sé de dónde vienen los niños pequeños». Naturalmente le dieron las mismas explicaciones que antes a su hermana mayor. El problema se calmó en Sofía durante varios meses, pero luego hubo de nuevo días en que lloriqueaba y estaba de mal humor. En cierta ocasión preguntó de repente a su madre, «¿Fede estuvo en tu tripa?» La madre le dijo sí, y Sofía preguntó, «¿Lo empujaste?» Y la madre dijo sí. Ana, interviniendo en la conversación, preguntó, «¿Hacia abajo del todo?» Y Ana utilizó un término infantil que se refiere tanto a los genitales como al ano. Y Sofía preguntó, «¿Y entonces lo echaste fuera?» La expresión echar fuera procede del mecanismo del retrete, que interesa mucho a las niñas, ya que en él echamos fuera los excrementos. Ana preguntó, ¿a Fede lo vomitaste? Como consecuencia de un pequeño trastorno digestivo, Ana había tenido por la noche vómitos. Tras una pausa de varios meses, Sofía volvió a la carga y se cercioró de las explicaciones que le habían dado. Esto parece indicar que tenía dudas sobre las explicaciones de su madre. De acuerdo con el contenido de las preguntas, las dudas se debían a que el nacimiento no estaba explicado suficientemente. El verbo empujar lo usan los niños para referirse al acto de defecar. Muestra qué camino tomará la teoría también en Sofía. Su observación de que su madre echó fuera a Fede muestra una identificación plena del hermanito con el excremento que roza lo cómico. Ana hace a continuación la peculiar pregunta de si Fede fue vomitado. Sus vómitos de la víspera la habían impresionado mucho. Ana no había vuelto a vomitar desde sus primeros meses de vida. Esto era un camino por el que las cosas pueden abandonar el interior del cuerpo, en el que hasta ahora Ana no había pensado en serio. Por primera vez en aquel momento, cuando estaban hablando de la abertura del cuerpo, y ella pensó en la boca. Con esta observación, Ana se aparta decididamente de la teoría del excremento. ¿Por qué no se dirige directamente a los genitales? El último de los sueños que ella cuenta nos expone las razones probables. En los genitales hay algo que Ana no comprende. Hay que hacer algo para que la cosa funcione. ¿Y si no son los genitales? La semilla de los niños tal vez entre en el cuerpo por la boca, igual que los alimentos, y el niño sale por la boca como un vómito. Así pues, el mecanismo detallado del nacimiento todavía es enigmático.
Su madre le había explicado a Ana que el niño sale por abajo. Un mes después, Ana contó de repente este sueño. He soñado que estaba en el dormitorio del tío y la tía. Estaban tumbados en la cama. Bajé la manta del tío, me senté en su tripa y cabalgué sobre ella. Este sueño se produjo de una manera aparentemente repentina. Los niños estaban pasando unas semanas de vacaciones y su padre, al que los negocios retenían en la ciudad, los había visitado ese día. Ana estaba muy cariñosa con él. Su padre le preguntó en broma: ¿Quieres venir esta noche conmigo a la ciudad? Ana preguntó: Sí. ¿Y podré dormir contigo? Al mismo tiempo se colgó delicadamente del brazo de su padre, exactamente de la misma manera que su madre hacía a veces. Pocos instantes después le contó el sueño. Unos días antes Ana había visitado a la tía que el sueño menciona. A Ana le hacía ilusión visitarla, pues en su casa podría ver a esos dos primitos por los que sentía un interés sincero. Por desgracia, sus primos no estaban en casa, lo cual decepcionó mucho a Ana. Algo en la situación actual tiene que ser afín al contenido del sueño para que éste sea recordado de repente. Está clara la afinidad entre el contenido manifiesto del sueño y la conversación de Ana con su padre. Su tío es un señor mayor que la niña solo ha visto unas pocas veces. En el sueño sustituye al padre de Ana. El propio sueño compensa la decepción de la víspera. Ana está en la cama de su padre. Esto es el tertium comparationis con el presente. De ahí que Ana recuerde el sueño de repente. En el sueño se repite un juego que Ana ha ejecutado muchas veces en la cama vacía de su padre: cabalgar y pedalear sobre el colchón. De este juego procede la pregunta: ¿a qué esto es lo que hace papá? La decepción actual es que su padre contestó así a su pregunta: dormirás sola en la habitación de al lado. Entonces Ana recuerda el sueño que ya la había consolado en otra ocasión ante una decepción erótica. Al mismo tiempo, el sueño proporciona una aclaración esencial de la teoría. La cosa sucede en la cama y mediante el movimiento rítmico antes descrito. Todavía no es evidente si la observación de que Ana se sienta sobre el vientre de su tío tiene algo que ver con el vómito. Hasta aquí llegan las observaciones. Ana tiene ya algo más de 5 años y conoce, como hemos visto, muchos de los hechos sexuales más esenciales. No se han detectado repercusiones graves de este conocimiento sobre su moral y su carácter. Ya hemos hablado del efecto terapéutico beneficioso. De lo que sabemos se desprende también que la hermana menor de Ana necesitará unas explicaciones adecuadas a ella cuando plantee el problema. Si el problema todavía no está maduro, no sirve de nada hablarle de él. No soy partidario de la educación sexual de los niños en el colegio ni de las explicaciones mecánicas generales. Por tanto, no estoy en condiciones de dar un consejo positivo y universal. Solo puedo extraer una conclusión de todo el material que he presentado. Hay que ver cómo son los niños realmente, no cómo nos gustaría que fueran. Y al educarlos hay que seguir las líneas de desarrollo de la naturaleza, no prescripciones muertas. Introducción al libro de Frances Weekes, Análisis del alma infantil. Este libro no quiere dar teoría, sino experiencia. Esto le da su valor especial para quien se interese por la psicología real de los niños. No podemos comprender plenamente ni la psicología del niño, ni la psicología del adulto, si solo las entendemos como un asunto subjetivo del individuo, pues casi más importante aún es su carácter relacional. En todo caso, con empezamos por la parte de la vida espiritual infantil más fácil de alcanzar y más importante en la práctica. El niño está conectado tan estrechamente con la actitud psicológica de sus padres
que no es asombroso que la mayor parte de los trastornos nerviosos que se producen durante la infancia se deriven de una atmósfera anímica trastornada de los padres. Este libro muestra mediante una serie de ejemplos interesantes que la influencia de los padres sobre su hijo puede ser funesta. Ningún padre y ninguna madre leerán este capítulo sin ver sus verdades estremecedoras. Esto se confirma aquí, una vez más, como una verdad vieja y al mismo tiempo implacable. Lo fundamental no son los discursos buenos y sabios, sino la actuación, la vida real de los padres. Tampoco basta conseguir los valores morales reconocidos, pues cumplir las costumbres y las leyes puede ser simplemente la tapadera de una mentira que es demasiado sutil para que nuestros prójimos puedan percibirla. Ciertamente de este modo tal vez podamos sustraernos a toda crítica e incluso engañarnos creyendo que somos muy honrados, pero por debajo de la superficie de la conciencia moral habitual, una voz muy suave nos dice: algo falla. Da igual que la opinión pública o el código moral corroboren que somos correctos. Ciertos casos de este libro demuestran muy claramente que existe una ley terrible, una ley que se encuentra más allá de las costumbres y los conceptos jurídicos humanos, una ley a la que no podemos engañar. Junto al problema de la influencia del entorno, este libro subraya unos factores psíquicos que tienen más que ver con los valores anímicos y racionales del niño que con su psicología racional. Esta última puede ser objeto de investigaciones científicas, mientras que los valores espirituales, las propiedades del alma, se sustraen a un tratamiento puramente intelectual. No sirve de nada tener ideas escépticas sobre esto. A la naturaleza no le importan nuestras ideas. Solo podemos encontrarnos con el alma humana en su propio terreno, y esto tenemos que hacerlo cuando nos confrontamos con los problemas reales y avasalladores de la vida. Me alegro de que la autora no haya tenido reparos en abrir la puerta a la crítica intelectual. La experiencia real no ha de tener miedo a las objeciones justificadas o injustificadas, pues siempre tiene la posición más fuerte. Este libro no se las da de científico, pero es científico en un sentido superior, pues presenta una imagen verdadera de las dificultades reales de la educación. Merece ser tomado en serio por todas las personas que tengan que ver con los niños por vocación o por deber. Pero también interesará a quienes quieran saber más sobre los comienzos de la conciencia humana, ni por deber ni por inclinación educativa, sino por afán de conocer. Aunque para el médico y el educador psicológico muchas de las ideas y experiencias que este libro expone no son nada nuevo, el lector curioso conocerá varios casos que son infrecuentes y dan que pensar al entendimiento crítico. Casos y hechos que la autora no ha estudiado con todas las consecuencias teóricas, ya que su actitud es esencialmente práctica. Por ejemplo, ¿qué dirá el lector capaz de pensar sobre el hecho oscuro, pero innegable, de la identidad del estado anímico del niño con lo inconsciente de sus padres? Aquí se intuye un campo lleno de posibilidades inmensas, un monstruo de problemas con muchas cabezas, que concierne al biólogo y al psicólogo igual que al filósofo. Para quien conoce la psicología de los primitivos, la relación de la identidad con el concepto de participation mystic de Lévi-Brühl es evidente. Extrañamente, no pocos etnólogos siguen oponiéndose a esta idea genial, y el desdichado término mística tiene buena parte de la culpa de todo esto. Esta palabra es un refugio para todos los espíritus impuros, aunque originalmente no tenía esta intención, sino que ha sido degradada a esto por un uso impuro y generalizado. La identidad no tiene nada místico, igual que el metabolismo común. A la madre y al embrión no es místico. La identidad se deriva esencialmente de la notoria inconsciencia del niño pequeño. Aquí está la conexión con el primitivo, que es tan inconsciente como un niño. La inconsciencia causa la ausencia de diferenciación.
Todavía no existe un yo claramente diferenciado, sino solo acontecimientos que pueden pertenecerme a mí o a otro. Basta que alguien esté afectado por ellos. La extraordinaria contagiosidad de las reacciones emocionales se encarga de que involuntariamente todas las personas que están cerca se vean afectadas. Cuanto más débil es la conciencia de yo, menos se repara en quién está afectado y menos capaz es el individuo de protegerse de verse afectado. Esto último solo lo podría conseguir quien dijera: estás nervioso o furioso, pero yo no, pues yo no soy tú. Esto es también la situación del niño en la familia, el cual está afectado en la misma medida y del mismo modo que todo el grupo. Lo esencial aquí, para todo amante del conocimiento teórico, es que por lo general las influencias más fuertes sobre los niños no proceden del estado de conciencia de sus padres, sino de su trasfondo inconsciente. Para el ser humano ético, que es padre o madre, esto representa un problema terrible, pues lo que tenemos más o menos en nuestra mano, la conciencia y sus contenidos, es ineficaz, por más que nos esforcemos, en comparación con estos efectos incontrolables de trasfondo. Nos asalta una sensación de inseguridad moral extrema cuando tomamos en serio este hecho de las influencias inconscientes. ¿Cómo vamos a proteger a los niños de nosotros mismos si la voluntad consciente y el esfuerzo consciente fallan? Indudablemente es muy provechoso para los padres estudiar los síntomas de su hijo a la luz de sus propios problemas y conflictos. Hacer esto es un deber de los padres. Su responsabilidad a este respecto llega tan lejos como su poder para configurar su propia vida, de tal modo que no cause ningún daño a sus hijos. En general se subraya demasiado poco que el modo de vida de los padres es muy importante para su hijo, pues sobre los niños influyen los hechos, no las palabras. Por tanto, los padres deberían ser siempre conscientes de que, dado el caso, han sido la fuente primera y principal de la neurosis de sus hijos. Pero no debemos exagerar el significado de este hecho de las influencias inconscientes, aunque resulta peligrosamente satisfactorio para la necesidad causal de nuestro espíritu. No debemos exagerar el significado de las causas. Sin duda hay causas, pero el alma no es un mecanismo que reaccione con necesidad y siguiendo una ley a un estímulo específico. También aquí, como en otros lugares de la psicología práctica, hacemos una y otra vez la experiencia de que en una familia con varios hijos, solo uno u otro reacciona a lo inconsciente de los padres con una identidad acentuada, pero los demás no. La disposición específica del individuo desempeña también aquí la función casi decisiva. Por esta razón, el psicólogo de tendencia biológica alude al hecho de la herencia orgánica y recurre como factor explicativo mucho más a la masa hereditaria del árbol genealógico que a la causalidad psíquica momentánea. Este punto de vista, aunque resulte satisfactorio en general, es irrelevante en el caso individual, ya que en la práctica no ofrece ningún punto de apoyo para el tratamiento psicológico del caso. Es verdad que hay causalidad psíquica entre los padres y los hijos, aún al margen de las leyes de la herencia. Sí, el punto de vista de la herencia, pese a su innegable justificación, hace, con consecuencias muy dañinas, que el interés educativo o terapéutico pase por alto el hecho práctico de la influencia de los padres y desemboque en una consideración general, más o menos fatalista de la masa hereditaria, de cuya sucesión no hay escapatoria. Por una parte, para los padres y los educadores sería una omisión grave pasar por alto la causalidad psíquica, y por otra parte sería un error funesto echar toda la culpa a este hecho. En todo caso, ambos factores desempeñan una función, sin que uno excluya al otro. Lo que por lo general influye sobre el niño con la mayor fuerza psíquica es esa vida que sus padres y sus antepasados, pues se trata del fenómeno psicológico básico del pecado hereditario, no han vivido. Esta constatación sería demasiado sumaria y superficial si no añadiéramos una limitación. Esa vida,
que posiblemente los padres habrían podido vivir sin ciertos pretextos más o menos gastados, no se lo hubieran impedido. Se trata de una vida que, para decirlo claramente, los padres han evitado, tal vez con una mentira piadosa. Esto inocula los gérmenes más virulentos. Así pues, la exhortación de nuestra autora a conocernos claramente a nosotros mismos es muy oportuna. La naturaleza del caso individual tiene que decidir cuánta culpa debemos atribuir realmente a los padres. No olvidemos nunca que se trata del pecado hereditario, de un pecado contra la vida, no de una infracción de la moral humana, por lo que tenemos que entender a los padres como los hijos de los abuelos. La maldición de los Atridas no es un tópico vacío. Tampoco hay que incurrir en el error de que el tipo o la intensidad de la reacción infantil depende eo ipso de la peculiaridad de la problemática de los padres. A menudo, esta última actúa más bien como un catalizador que produce unos efectos que se explican mejor a partir de la masa hereditaria que a partir de la causalidad psíquica. Entenderíamos mal el significado causal de la problemática de los padres para el alma del niño si lo viéramos de un modo demasiado personal como una cuestión moral. Se trata más bien de un ethos con forma de destino que se encuentra más allá del juicio humano consciente. Las tendencias proletarias de los descendientes de familias antiguas y nobles, los arrebatos criminales de los hijos de personas excelentes, la holgazanería paralizadora o apasionada de los descendientes de personas enérgicas y exitosas, no tienen que ver solo con la elección consciente de la vida no vivida, sino que son compensaciones con forma de destino, la función de un ethos natural, que rebaja lo demasiado alto y eleva lo demasiado bajo. Contra esto no sirven ni la educación ni la psicoterapia. Ambas, aun aplicadas de la manera más inteligente, solo pueden contribuir a que la tarea vital planteada por el ethos natural sea realizada correctamente. La culpa impersonal de los padres la tiene que redimir el hijo de una manera igualmente impersonal. La influencia de los padres se convierte en un problema moral cuando se trata de condiciones que los padres podrían cambiar, pero que no tocan por indolencia ruda, temor neurótico o convencionalidad sin alma. Aquí los padres cargan con una responsabilidad grave, y contra la naturaleza no vale la excusa de que yo no lo sabía. No saber actúa igual que la culpa. Otro problema que este libro de Wickes le propone al lector capaz de pensar es la cuestión que expongo a continuación. La psicología del estado de identidad que precede a la conciencia del yo muestra qué es el niño en virtud de sus padres. Pero ¿qué es el niño en tanto que individualidad diferenciable de sus padres no se puede explicar a partir de la relación causal con ellos? Casi se podría afirmar que los verdaderos progenitores de los niños no son sus padres, sino sus árboles genealógicos, sus antepasados, y que éstos explican la individualidad de los niños mejor que los padres inmediatos, casuales. De este modo, la verdadera individualidad anímica del niño es algo nuevo en relación con sus padres, y no se puede derivar de la psique de estos. Es una combinación de factores colectivos que en la psique de los padres solo están presentes potencialmente y que a menudo son invisibles. No solo el cuerpo del niño, también su alma, procede de la serie de antepasados y es distinguible individualmente del alma colectiva de la humanidad. El alma del niño antes del nivel de la conciencia de yo dista mucho de estar vacía, de carecer de contenido. En cuanto el lenguaje aparece, ya está presente la conciencia, que con sus contenidos actuales y sus recuerdos pone freno a los contenidos colectivos anteriores. Que estos contenidos están presentes en el niño que todavía no tiene conciencia de yo es un hecho demostrado.
Lo más significativo a este respecto son algunos sueños de niños de 3 o 4 años, que están tan repletos de mitología y de significado, que los consideraríamos sueños de adultos si no supiéramos quién era el soñante. Tenemos aquí los últimos restos de un alma colectiva que desaparece y que repite soñando los contenidos eternos, fundamentales del alma humana. De esta fase proceden algunos miedos infantiles, algunos presentimientos oscuros y nada infantiles, que, redescubiertos en niveles posteriores de la vida, forman la base de la fe en la reencarnación. Desde esta esfera llegan también los conocimientos y las claridades que dan lugar al refrán: los niños y los locos dicen la verdad. Debido a su difusión universal, el alma colectiva que todavía está cerca del niño pequeño percibe no solo las condiciones de trasfondo de los padres, sino más aún los abismos de bondad y maldad del alma humana. El alma inconsciente del niño tiene un alcance enorme y una antigüedad igualmente enorme. Con todo el respeto a los padres y a las madres, tras el anhelo de volver a ser un niño o tras las pesadillas del niño hay algo más que el placer de la cuna o la educación errónea. Muchos pueblos primitivos creen que el alma del niño es el espíritu encarnado de un antepasado, por lo que es peligroso castigar a los niños y ofender así al espíritu de un antepasado. Esta creencia no es más que una formulación plástica de las ideas que acabo de exponer. La infinitud del alma infantil preconsciente desaparece o se conserva con ella. Por tanto, los restos del alma infantil en el adulto son lo mejor y lo peor en él, y en todo caso forman el espíritu rector secreto de nuestras acciones y nuestros destinos más significativos, ya seamos conscientes o no de esto. Ellos son los que confieren a las figuras humanas insignificantes que aparecen en el tablero de ajedrez de nuestra vida la dignidad de rey o de peón. Ellos son los que convierten a un pobre diablo de padre irrelevante en un tirano, o a una tonta de madre involuntaria en una diosa. Pues tras cada padre único se encuentra la imagen eterna del padre, y tras el fenómeno fugaz de la madre personal se encuentra la figura mágica de la madre en tanto que tal. Estos arquetipos del alma colectiva, cuyo poder está glorificado en obras inmortales del arte y en fórmulas fervorosas de fe de las religiones, son también las potencias que dominan el alma preconsciente del niño, y que mediante su proyección confieren a los padres humanos una fascinación que a menudo roza lo monstruoso. De aquí procede también esa etiología falsa de la neurosis que en Freud se petrifica como un sistema, el complejo de Edipo. Por eso, en la vida posterior del neurótico, las imágenes de sus padres se podrán criticar, corregir y reducir a una medida humana, pero seguirán operando como potencias divinas. Si el padre humano tuviera realmente este poder inquietante, los hijos deberían matar a los padres, o mejor aún, renunciar a ser padres. Pues, ¿qué ser humano ético podría cargar con esta responsabilidad colosal? Sería mejor dejar este poder enorme a lo divino, donde siempre estuvo hasta que comenzó la Ilustración. El significado de la psicología analítica para la educación. Comparezco con muchas dudas ante ustedes para exponer en una breve conferencia las conexiones entre los acontecimientos de la psicología analítica y las cuestiones de la educación. Por una parte se trata de un campo grande y amplio de la experiencia humana que no se puede abrazar con unas pocas frases rimbombantes. Por otra parte, la psicología analítica es tanto un método como un pensamiento que no podemos presuponer conocidos, por lo que no es fácil exponerlos como si fueran aplicables a las cuestiones de la educación. Una introducción histórica en el desarrollo de esta ciencia psicológica sería casi imprescindible, pues gracias a ella podríamos comprender algunas cosas que hoy nos resultan difíciles de entender cuando nos encontramos directamente frente a ellas.
Surgido a partir de las experiencias del hipnotismo, el psicoanálisis de Freud era un método específicamente médico para investigar las causas anímicas de los trastornos nerviosos funcionales no orgánicos, y en especial las causas sexuales de los mismos. También era un método de tratamiento, pues se presuponía que hacer conscientes las causas sexuales tiene un importante efecto curativo. Toda la escuela de Freud sigue entendiendo hoy el psicoanálisis de este modo, y no quiere oír hablar de otras causas de los trastornos nerviosos que las sexuales. Yo también me basé al principio en ese método y en esa teoría, y a lo largo de los años he desarrollado el concepto de la psicología analítica, el cual expresa el hecho de que la investigación psicológica ha abandonado el marco angosto de una técnica de tratamiento médico y su limitación a ciertos presupuestos teóricos y ha pasado al campo general de la psicología normal. Así pues, al hablarles de la conexión de la psicología analítica con la educación, dejo de lado el análisis freudiano. Como este no es nada más que una psicología de las ramificaciones del impulso sexual, mencionarlo solo estaría justificando si nos hubiéramos propuesto hablar exclusivamente de la psicología sexual del niño. Pero es importante para mí dejar claro que no apruebo esas ideas de acuerdo con las cuales la relación del niño con sus padres, con su maestro, con sus hermanos y con sus condiscípulos hay que explicarla a partir de los inicios inmaduros de la función sexual. Estas ideas, que ustedes sin duda conocen, son, en mi opinión, unas generalizaciones precipitadas y unilaterales que han dado pie a los malentendidos más absurdos. Cuando en un niño se presentan esos fenómenos patológicos que justifican una explicación en términos de psicología sexual, la responsabilidad no es de la psicología de ese niño, sino de la psicología trastornada sexualmente de sus padres. Pues el niño tiene una psique influenciable y dependiente que todavía se mueve en la atmósfera de la psique de sus padres, de la que se liberará relativamente tarde. Voy a intentar exponerles brevemente los puntos de vista fundamentales de la psicología analítica, que hay que tomar en consideración para juzgar la psique del niño y en especial del niño en edad escolar. Por favor, no esperen de mí una serie de consejos aplicables inmediatamente en la práctica. Lo que puedo proporcionarles es solo un conocimiento más profundo de las leyes generales a las que el desarrollo psíquico del niño está sometido. Por tanto, tengo que conformarme con la esperanza de que ustedes obtengan una impresión del misterioso decurso de la facultad humana suprema. La alta responsabilidad con la que ustedes cargan como educadores de la generación futura les librará de llegar a conclusiones precipitadas. Hace falta haber cultivado durante mucho tiempo ciertos puntos de vista para llegar a ver dónde puede ser útil aplicarlos en la práctica. Un maestro de escuela nunca debería descargar su conocimiento psicológico directamente sobre el niño, como por desgracia sucede, sino que este conocimiento debe servirle sobre todo para adoptar una actitud inteligente hacia la vida anímica del niño. Pues se trata de un conocimiento para adultos, no para niños, los cuales de momento solo necesitan cosas elementales. Una de las conquistas más importantes de la psicología analítica es, sin duda, el conocimiento de la estructura biológica del alma. No es fácil exponer con pocas palabras lo que nos ha costado muchos años descubrir. Por tanto, tengo que empezar desde lejos, para a continuación volver al alma infantil. Como ustedes saben, antes la psicología, representada en primera línea por la escuela de Wundt, se ocupaba exclusivamente de la psicología de la conciencia normal, como si el alma estuviera formada solo por fenómenos de conciencia. La psicología médica, en especial la francesa, no tardó en familiarizarse con los fenómenos anímicos inconscientes. Hoy suponemos que la conciencia está formada simplemente
por esos complejos de representaciones que están asociados inmediatamente con el yo. Con el yo están conectados los contenidos psíquicos que poseen cierta intensidad, todos los contenidos que no alcanzan la intensidad necesaria o ya la han perdido son subliminales y pertenecen a la esfera de lo inconsciente. Lo inconsciente se puede comparar, debido a su extensión interminable, con el mar, mientras que la conciencia sería una isla que sobresale sobre el mar. No debemos continuar esta comparación, pues la relación de la conciencia con lo inconsciente es esencialmente diferente de la relación de la isla con el mar. No es una relación estable, sino un intercambio incesante y un desplazamiento constante de los contenidos. Pues al igual que la conciencia, lo inconsciente no es algo en reposo y detenido, sino algo vivo que mantiene una interrelación continua con la conciencia. Los contenidos de la conciencia que han perdido su intensidad o actualidad se sumergen en lo inconsciente. A este proceso lo llamamos olvidar. Desde lo inconsciente emergen nuevas representaciones y tendencias que pasan a la conciencia. En este caso hablamos de ocurrencias e impulsos. Lo inconsciente es en cierto sentido el suelo en que crece la conciencia, pues la conciencia se desarrolla a partir de unos inicios y no se presenta en el mundo como algo ya terminado. Este desarrollo de la conciencia tiene lugar en el niño. Durante los primeros años de vida no hay conciencia que constatar, aunque desde muy pronto es clara la existencia de procesos psíquicos. Pero estos procesos no se refieren a un yo, no tienen un centro ni continuidad, y sin esta la conciencia es imposible. De ahí que el niño tampoco tenga lo que nosotros llamamos memoria, pese a la plasticidad e impresionabilidad de su órgano psíquico. Una vez que el niño empieza a decir yo, se produce una continuidad perceptible, pero de momento interrumpida muchas veces de la conciencia. Entre medias se intercalan muchos períodos de inconsciencia. En los primeros años de la vida de un niño se ve muy bien cómo la conciencia surge mediante la conjunción paulatina de fragmentos. Este proceso no se detiene en toda la vida, pero desde la pospubertad se ralentiza cada vez más, de modo que cada vez menos partes nuevas de la esfera inconsciente se suman a la conciencia. Y en el período que va del nacimiento al final de la época psíquica de pubertad, que en el nombre de nuestro clima y de nuestra raza se puede extender normalmente hasta los 25 años, mientras que en la mujer acaba antes, con 19 o 20 años, en este período tiene lugar el desarrollo más amplio de la conciencia. Este desarrollo establece unas conexiones firmes entre el yo y unos procesos psíquicos que hasta entonces habían sido inconscientes, a los que separa de lo inconsciente. De este modo la conciencia emerge de lo inconsciente, igual que una isla nueva del mar. Apoyamos este proceso mediante la educación de los niños. La escuela no es más que un medio para apoyar adecuadamente el proceso de formación de la conciencia. Y la cultura es la máxima conciencia posible. Si nos preguntamos qué sucedería si no existiera la escuela y los niños estuvieran abandonados a sí mismos, tendremos que contestar que los niños serían inconscientes en buena medida. ¿Y cómo sería ese estado? Sería un estado primitivo, es decir, cuando esos niños llegaran a ser adultos, serían, pese a su inteligencia natural, unos primitivos, unos salvajes, los miembros de una tribu inteligente de negros o indios. No serían estúpidos, sino inteligentes instintivamente. Serían ignorantes, por lo que no tendrían conciencia ni de sí mismos ni del mundo. Empezarían su vida en un nivel cultural muy bajo y se diferenciarían poco de las razas primitivas.
Este descenso a un nivel inferior se puede observar a gran escala en los emigrantes españoles y portugueses en Sudamérica y en los bóeres holandeses en Sudáfrica. Esta posibilidad de retroceder al nivel primitivo se basa en el hecho de que la ley biogenética fundamental rige no solo el desarrollo del cuerpo, sino también el desarrollo del alma. Como se sabe, de acuerdo con esta ley, el desarrollo de la especie se repite en el desarrollo embrionario del individuo. Así, el ser humano recorre en cierto grado durante su existencia embrionaria las formas anatómicas del pasado más remoto. La misma ley rige el desarrollo espiritual del ser humano. Por tanto, el niño se desarrolla desde un estado inconsciente y semejante al animal hacia la conciencia, primero hacia una conciencia primitiva, poco a poco hacia una conciencia civilizada. El estado inconsciente de sí mismo de los 2 o 3 primeros años de vida se puede comparar con el estado psíquico del animal. Es un estado de fusión completa con las condiciones ambientales. Así como en el estado embrionario el niño casi no es nada más que una parte del cuerpo materno y depende por completo del estado de éste, la psique del niño pequeño es en cierto modo solo una parte de la psique materna y pronto también una parte de la psique paterna, debido a la atmósfera común. El primer estado psíquico es una fusión con la psicología de los padres. Una psicología propia apenas está presente rudimentariamente. De ahí que los trastornos nerviosos y psíquicos de los niños, hasta bien entrada la edad escolar, se deban exclusivamente a trastornos de la esfera psíquica de sus padres. Las dificultades en la relación entre los padres se reflejan sin falta en la psique del niño, donde pueden provocar unos trastornos patológicos. Además, el contenido de los sueños de los niños pequeños se refiere a menudo más a los padres que al propio niño. Hace mucho tiempo observé unos sueños muy interesantes de la primera infancia, por ejemplo, los primeros sueños de los pacientes que podían recordar. Eran sueños grandes y su contenido no solía ser infantil, por lo que al principio yo estaba convencido de que se podrían explicar mediante la psicología de los padres. Un caso era el de un niño que soñaba todo el problema erótico y religioso de su padre. Este no recordaba sus propios sueños, por lo que durante algún tiempo lo analicé mediante los sueños de su hijo de 8 años. Finalmente el padre empezó a soñar y los sueños de su hijo cesaron. Más adelante comprendí que los sueños extraños de los niños pequeños son auténticos, ya que contienen arquetipos que son la causa de su carácter aparentemente adulto. Se produce cierto cambio cuando el niño empieza a desarrollar su conciencia de yo, lo cual se documenta exteriormente en el hecho de que el niño empieza a decir yo. Este cambio aparece normalmente entre el 3.er y el 5.º año de vida, pero también puede suceder antes. Desde este momento podemos hablar de la existencia de una psique individual, pero normalmente la psique individual alcanzará una autonomía relativa después de la pubertad. Hasta ese momento es una buena en medida una pelota con la que juegan los impulsos y las condiciones ambientales. Por tanto, del niño hasta la pubertad se podría decir que propiamente todavía no existe psíquicamente. El niño, que con 6 años entra en el colegio, todavía no es más que un producto de sus padres. Si bien está dotado de una conciencia germinal de yo, pero todavía no es capaz de afirmar su individualidad en alguna medida. A menudo nos sentimos tentados a pensar que los niños, especialmente peculiares o testarudos, desobedientes o difíciles de educar, son muy individuales y poseen una voluntad propia. Pero esto es una ilusión. En estos casos habría que estudiar el entorno familiar y sus condiciones psicológicas, y casi siempre se descubriría en los padres las únicas causas válidas de las dificultades del niño. Las peculiaridades molestas de un niño son mucho menos la expresión de su propio ser que el reflejo de influencias perturbadoras por parte de sus padres. Cuando un médico se encuentra ante el trastorno nervioso de un niño de esta edad,
Lo correcto será que trate primero a los padres y preste una atención seria a su estado psíquico, a sus problemas, a la manera en que viven o no viven, a las aspiraciones que han realizado o desatendido, así como a la atmósfera familiar y al método educativo. Todas estas condiciones psíquicas ejercen una influencia muy profunda sobre el niño. Durante sus primeros años de vida, el niño vive en un estado de participation mystique con sus padres. Una y otra vez se puede constatar que el niño reacciona de manera inmediata a los desarrollos importantes en la psique de sus padres. Es innecesario decir que tanto los padres como los hijos son inconscientes de lo que está sucediendo, que los complejos de los padres son muy contagiosos, se ve en la influencia de sus peculiaridades sobre sus hijos. Aunque los padres se esfuercen con éxito por dominarse, de modo que ningún adulto podría descubrir la huella de un complejo, sus hijos lo detectarán de algún modo. Recuerdo el caso interesantísimo de 3 chicas que tenían una madre muy abnegada. Cuando llegaron a la pubertad se confesaron avergonzadas unas a otras que durante años habían padecido unos sueños horribles sobre ella. Soñaban que su madre era una bruja o un animal peligroso y no podían entenderlo, ya que su madre era muy cariñosa y desprendida con ellas. Años después su madre padeció una enfermedad mental y en su locura se arrastraba a 4 patas como una especie de animal salvaje e imitaba los gruñidos de los cerdos y los ladridos de los perros. Los ejemplos que les presento a continuación muestran una aproximación extraordinaria del hábito psicológico de los miembros de una familia que casi llega a ser identidad. Esto es una expresión de la identidad primitiva, de la cual la conciencia individual se libera poco a poco. La escuela desempeña una función muy importante en esta lucha de liberación, pues es el primer entorno que el niño encuentra fuera de la familia. Los condiscípulos sustituyen a sus hermanos, el maestro a su padre, la maestra a su madre. No es inesencial que el maestro sea consciente de esta función. El maestro no solo tiene que hacer aprender unas materias a los niños, sino que además tiene que influir sobre ellos mediante su personalidad. Esta última función es tan importante como la actividad docente, o incluso más importante todavía, al menos en ciertos casos. Aunque para un niño sea una desgracia no tener padres, es peligroso que esté demasiado unido a su familia. Un vínculo fuerte con los padres es un obstáculo para la adaptación posterior al mundo. La persona en crecimiento está destinada para el mundo, no ha de ser siempre un hijo de sus padres. Por desgracia, muchos padres tratan a sus hijos siempre como unos niños porque éstos no crecen y aquellos no quieren renunciar a su autoridad y su poder. De este modo, los padres ejercen sobre sus hijos una influencia funesta, pues les quitan toda oportunidad de adquirir responsabilidad individual. Este método perjudicial genera unas personas que o son dependientes o solo pueden alcanzar la independencia por caminos retorcidos. En cambio, otros padres son incapaces, debido a su debilidad, de contraponer al niño a esa autoridad que el niño necesita para poder adaptarse posteriormente en el mundo de una manera correcta. De ahí que el maestro tenga como personalidad la delicada tarea de no ejercer una autoridad oprimente y de representar esa cantidad de autoridad que la personalidad adulta y con conocimiento ha de tener frente al niño. Esta actitud no se puede establecer artificialmente, ni aun con la mejor intención, sino que sólo puede surgir naturalmente cuando el maestro como persona y ciudadano cumple con su deber. El maestro tiene que ser una persona recta y sana. Este es el mejor método de enseñanza, el buen ejemplo. El método más perfecto no sirve de nada si la persona que lo aplica no se encuentra por encima de él gracias al valor de su personalidad. La situación sería diferente si la escuela solo tuviera la función de hacer aprender metódicamente a los niños unas materias. Pero esto es como mucho la mitad del significado de la escuela. La otra mitad es la educación psicológica real, que es obra de la personalidad del maestro.
La tarea de esta educación es trasladar al niño al mundo y completar así la educación de sus padres. Esta última, por esmerada que sea, no puede evitar ser unilateral, pues el entorno es siempre el mismo. Por el contrario, la escuela es el primer trozo del mundo real y exterior que se presenta al niño y le ayuda a despegarse hasta cierto punto del entorno familiar. El niño le ofrece naturalmente al maestro un tipo de adaptación que ha aprendido de su padre. Proyecta su imagen de su padre al maestro, como se dice técnicamente, con la tendencia a asimilar la personalidad del maestro a la imagen del padre. Por tanto, es necesario que el maestro se relacione con el niño como una persona, o al menos le dé la oportunidad de encontrar un acceso personal a él. Si la relación personal del niño con el maestro es buena, no importa mucho que el método de enseñanza del maestro responda o no a las exigencias más modernas, pues el éxito de un maestro no depende de su método, y la meta exclusiva de la escuela no es llenar las cabezas de conocimientos, sino formar a los niños como personas reales. Lo fundamental no es que los niños salgan de la escuela cargados con mucho saber, sino que la escuela consiga sacar al joven de la identidad inconsciente con la familia y hacerlo consciente de sí mismo. Sin esta conciencia de sí mismo, el joven nunca sabrá qué quiere realmente, sino que siempre dependerá de otros y simplemente los imitará, con la sensación de ser ignorado y oprimido. A ustedes tal vez les sorprenderá que yo hable de la educación de los educadores. Tengo que decirles que pienso que alguien que ha ido al colegio y a la universidad todavía no está educado. Deberíamos tener cursos de formación continua no solo para jóvenes, sino también para adultos. Educamos a las personas solo para que puedan ganarse la vida y casarse. Entonces se acaba la educación, como si las personas ya estuvieran terminadas. La solución de las demás cuestiones complejísimas de la vida queda a cargo del individuo, con su opinión y su ignorancia. Innumerables matrimonios fracasados y desdichados, innumerables decepciones laborales, se deben únicamente a las carencias educativas de los adultos, que a menudo viven en una ignorancia profundísima sobre las cosas más importantes. Hay quien cree incluso que las travesuras infantiles son propiedades inmutables del carácter, porque se dan también en los adultos, que ya están educados y ya no son educables. Esto es un gran engaño. También el adulto es educable. Puede ser incluso un objeto agradecido del arte individual de educar. Pero el adulto ya no es educable con los mismos métodos que el niño, pues ha perdido la extraordinaria plasticidad de la psique infantil. Tiene una voluntad propia, convicciones propias, una conciencia de sí mismo más o menos determinada, y por tanto el adulto es mucho menos influenciable esquemáticamente. También hay que tener en cuenta que el niño recorre en su desarrollo espiritual la serie de sus antepasados, y solo es educado hasta que alcanza aproximadamente el nivel moderno de cultura o de conciencia. El adulto se encuentra ya en este nivel y se ve como el portador de la cultura actual. Por tanto, no está dispuesto a reconocer como un niño a un educador por encima de sí. Y es importante que el adulto no lo haga, pues de lo contrario retrocedería a un estado infantil de dependencia. El método educativo válido para un adulto no puede ser directo, sino indirecto. Es decir, hay que proporcionarle los conocimientos psicológicos que le permitan educarse a sí mismo. Esto no podemos esperarlo de un niño, pero sí de un adulto, en especial si es un educador. Un educador no debe ser solo un portador pasivo de la cultura, sino que ha de desarrollar activamente la cultura mediante la autoeducación. Su cultura no puede detenerse, pues de lo contrario el educador empezará a corregir en los niños los errores que no corrige en sí mismo. Naturalmente, esto es lo contrario de la educación. Si a continuación les hablo de los métodos de investigación de la psicología analítica, lo hago para mostrarles personalmente las posibilidades de la autoeducación. Pero,
como tengo que subrayar una vez más, sería absurdo aplicar estos métodos directamente al niño. La autoeducación tiene una base imprescindible, el autoconocimiento. El autoconocimiento lo obtenemos mediante el estudio crítico de nuestras acciones y mediante el enjuiciamiento de nuestras acciones por otros. El juicio propio suele estar sometido a prejuicios propios, y el juicio ajeno puede ser erróneo o simplemente no lo aceptamos. En todo caso, el autoconocimiento que fluye de estas dos fuentes es defectuoso y turbio, como todos los juicios humanos, que rara vez están libres de la falsificación del deseo y el temor. ¿Hay en algún lugar un criterio objetivo que nos diga cómo somos? ¿Tenemos un equivalente del termómetro que le muestra al enfermo el hecho innegable de que tiene exactamente 39,5 grados de fiebre? En la esfera corporal no dudamos de la existencia de criterios objetivos, aunque, por ejemplo, estemos convencidos de que nosotros, como cualquier otra persona, podemos comer fresas sin sufrir daños. Nuestro cuerpo tal vez reaccionará con una molesta erupción cutánea, un hecho que nos indica implacablemente que, al contrario de lo que creíamos, no soportamos las fresas. Pero en lo psíquico todo nos parece que es arbitrario y que está sometido a nuestro capricho. Este prejuicio general se debe a que confundimos demasiado lo psíquico con la conciencia. Pero hay innumerables procesos psíquicos importantes que son inconscientes o sólo indirectamente conscientes. De lo inconsciente no podemos saber nada directamente, pero indirectamente recibimos unos influjos que llegan a nuestra conciencia. Si en la conciencia todo nos parece arbitrario, no podremos descubrir un criterio objetivo del conocimiento de nosotros mismos. Y sin embargo hay un criterio objetivo que, con independencia del deseo y el temor, nos presenta infaliblemente como un producto de la naturaleza la verdad sobre nosotros mismos. Esta constatación objetiva la encontramos en un producto de la actividad psíquica que es el último al que atribuiríamos ese significado, el sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño es un producto de la actividad anímica inconsciente mientras dormimos. En este estado el alma está sustraída en gran medida a nuestra arbitrariedad consciente. Con el pequeño resto de conciencia que nos queda en el sueño solo podemos percibir lo que sucede, pero ya no somos capaces de dirigir a nuestro gusto el curso de los acontecimientos psíquicos y por tanto estamos privados de la posibilidad de engañarnos. El sueño es un proceso automático que reposa en la actividad independiente de lo inconsciente y que está tan sustraído a nuestra arbitrariedad como, por ejemplo, el proceso fisiológico de la digestión. Por tanto, se trata de un proceso psíquico absolutamente objetivo, desde cuya naturaleza podemos extraer conclusiones objetivas sobre el estado psíquico real. Admitido todo esto, ustedes me preguntarán cómo es posible extraer del caos confuso y casual de los sueños una conclusión fiable. Tengo que responderles que el sueño es confuso y casual solo en apariencia. Mirando mejor descubrimos una llamativa coherencia interior en los contenidos de los sueños, no solo entre sí, sino también con los contenidos de la conciencia despierta. A este descubrimiento se llegó mediante un procedimiento relativamente sencillo. Se divide el texto del sueño en sus frases o imágenes y se recopilan cuidadosamente todas las ocurrencias libres sobre cada una de las partes del sueño. Mediante este trabajo no tardamos en percibir una conexión muy íntima entre los contenidos de los sueños y las cosas de las que nos ocupamos interiormente mientras estamos despiertos, pero no vemos claramente cómo debemos entender esta conexión. Recopilando estas ocurrencias, hemos hecho la parte preparatoria del análisis del sueño, que es muy importante. Hemos obtenido el contexto del sueño, que saca a la luz todas las variadas relaciones del sueño con los contenidos de la conciencia y nos muestra cómo el sueño está enredado
con todas las tendencias de la personalidad. Que hemos iluminado todos los aspectos del sueño, podemos pasar a la segunda parte de nuestra tarea, interpretar el material. Como sucede siempre en la ciencia, tenemos que proceder con el menor número de prejuicios posibles. Por decirlo así, tenemos que hacer hablar al material. En muchos casos, basta echar un vistazo al contenido del sueño y al material recopilado para imaginarse el significado del sueño. En estos casos no hace falta pensar mucho para apoderarse del sentido del sueño. En otros casos, hace falta un trabajo laborioso de interpretación para el que tenemos que pedir ayuda a la experiencia científica. Por desgracia, en este lugar no puedo abordar la cuestión extraordinariamente prolija del simbolismo de los sueños. Sobre esto ya se han escrito libros voluminosos. En la práctica no podemos prescindir de la experiencia depositada en estos libros, pero en muchos casos basta el sentido común. Para ilustrar lo que les acabo de decir, voy a presentarles un pequeño ejemplo práctico de un sueño y su interpretación. El soñante es un hombre de formación universitaria de unos 50 años de edad. Yo solo lo había tratado en reuniones sociales y nuestra conversación ocasional solía estar condimentada por su parte con alusiones burlonas a mi manía de interpretar los sueños. En cierta ocasión, él me preguntó riendo si yo todavía interpretaba sueños. Como siempre, le dije que él tenía unas ideas muy incorrectas sobre la naturaleza de los sueños, y él replicó que recientemente había tenido un sueño que le gustaría que yo interpretara. Acepté y él me contó este sueño. Estaba haciendo solo una excursión por las montañas. Quería escalar una montaña muy alta y escarpada que se elevaba ante él. Al principio la ascensión fue muy fatigosa, pero a medida que iba subiendo se sentía más impulsado hacia la cumbre. Subía cada vez más rápido y poco a poco cayó en una especie de éxtasis. Se sentía como si volara hacia arriba y cuando llegó a la cumbre, tuvo la sensación de que había perdido su peso y avanzó más allá de la cumbre hacia el aire vacío. Entonces despertó. El soñante me preguntó qué pensaba de este sueño. Yo sabía que él era un montañero no solo experto, sino además entusiasta. Por eso no me sorprendió que su sueño confirmara una vez más la vieja regla de que el sueño suele expresarse en la lengua del soñante. Y como yo sabía que escalar montañas era muy importante para él, le pedí que me hablara de esto. Aceptó encantado y me contó que le gustaba hacer excursiones solo, sin guía, pues el peligro era entonces muy atractivo. También me habló de algunas excursiones muy peligrosas, cuya audacia me impresionó mucho. Yo me preguntaba en silencio qué podía moverle a buscar esas situaciones peligrosas con las que parecía disfrutar. El soñante debió de pensar algo parecido, pues añadió con semblante serio que el peligro no le daba miedo, pues morir en las montañas sería algo bello para él. Esta observación arrojó una luz significativa sobre su sueño. El soñante buscaba el peligro, tal vez con el motivo no confesado del suicidio. ¿Por qué buscaba la muerte? Para esto debía de tener razones especiales. Así que le dije que un hombre de su posición no debería exponerse a esos peligros. Y él respondió con decisión que no estaba dispuesto a renunciar a las montañas, que él tenía que ir allí, salir de la ciudad y alejarse de su familia. Vivir en casa no valía la pena. Ya estaba despejado el camino a las razones íntimas de su pasión. Oí decir que su matrimonio estaba roto y que no le gustaba estar en casa. También parecía estar más o menos harto de su trabajo. Su preocupante pasión por las montañas ya tenía explicación. Las montañas lo liberaban de una existencia que le resultaba insoportable. También su sueño tenía explicación. Como el soñante todavía le tiene apego a la vida, la ascensión de la montaña le resulta difícil al principio, pero cuanto más se entrega a su pasión, más es arrastrado por ella. Su pasión lo conduce finalmente más allá de sí mismo. El soñante pierde su peso, su cuerpo y asciende más allá de las montañas. Sale al aire vacío. Esto es la muerte en las montañas. Tras unos momentos de silencio, el soñante dijo de repente:
Hemos hablado de cosas completamente diferentes. Usted quería interpretar mi sueño. ¿Qué piensa de él? Le dije sinceramente mi opinión. Él buscaba la muerte en las montañas y con esta actitud corría el serio peligro de morir de mente. El soñante contestó riendo. Eso es absurdo. Al contrario, yo busco el esparcimiento en las montañas. Fue inútil explicarle la gravedad de la situación. Medio año después, mientras descendía de una cumbre muy peligrosa, el soñante pisó literalmente en el vacío, cayó sobre un guía que estaba debajo de él y al que arrastró y ambos murieron. Mediante este sueño ustedes pueden ver cuál es la función del sueño. El sueño reproduce ciertas tendencias fundamentales de la personalidad, o unas cuyo significado se extiende por toda la vida, o una cuya importancia es momentánea. Sobre esto, el sueño hace una constatación objetiva, que no se preocupa por los deseos y las convicciones conscientes. A la vista de este sueño, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en ciertas circunstancias estudiar el sueño en la vida consciente puede ser importantísimo, aunque no se trate de una cuestión de vida o muerte. ¿Cuántos beneficios morales para su vida práctica habría podido extraer el soñante del conocimiento de su peligrosa desmesura? Esta es la razón por la que los psiquiatras recurrimos al arte antiquísimo de la interpretación de los sueños. Tenemos que educar a unos adultos a los que no podemos dirigir, como a los niños, mediante la autoridad, cuya vida es tan individual que ni el consejero más competente podría indicarles el camino adecuado para ellos. Por tanto, tenemos que hacer hablar al alma de la persona para que ésta entienda desde dentro cómo es. En la medida de lo posible, en el marco de una conferencia, espero haberles mostrado el mundo de pensamientos de la psicología analítica. Me doy por satisfecho si ustedes toman de lo que les he dicho un estímulo que pueda ser útil en su trabajo. La psicología es una de las ciencias más jóvenes. Como ustedes saben, la palabra psicología existe desde hace mucho tiempo, pero antes solo era el título de un capítulo determinado de la filosofía, a saber, el capítulo en que el filósofo establecía más o menos las leyes sobre lo que el alma humana tenía que ser de acuerdo con las premisas de su filosofía. Recuerdo que siendo un estudiante tuve la oportunidad de oírle decir a un profesor que sabemos muy poco de la naturaleza real de los procesos anímicos, y a otro profesor que tiene que ser el alma humana necesariamente. Si ustedes estudian los inicios de la psicología empírica moderna, les impresionará la lucha de los primeros investigadores para llevar a cabo contra el poderosísimo modo escolástico de pensar. El pensamiento en el ámbito filosófico, fuertemente influenciado por la teología, tenía una tendencia deductiva muy marcada, así como unos presupuestos idealistas e ingenuos que naturalmente provocaron una reacción. Esta dio paso a la época materialista del siglo XIX, de cuya mentalidad todavía no estamos liberados por completo. El éxito del principio empírico es tan innegable que la irradiación de su victoria generó incluso una filosofía materialista, que es más una reacción psicológica que una teoría científica justificada. La cosmovisión materialista es una reacción exagerada contra el idealismo medieval y no tiene nada que ver con la esencia del empirismo. Así pues, la psicología experimental moderna nació con toda naturalidad en una visión básicamente materialista. Era una psicología fisiológica, completamente empírica y de base experimental, que estudiaba el proceso psíquico exclusivamente desde fuera e incluso principalmente desde el punto de vista de sus manifestaciones fisiológicas. Este estado de cosas resultó más o menos satisfactorio mientras la psicología perteneció al ámbito de la filosofía o al de las ciencias naturales.
Mientras se limitó al laboratorio psicológico, la psicología pudo ser puramente experimental y abordar el proceso anímico exclusivamente desde fuera. En lugar de la vieja psicología dogmática, ahora teníamos una nueva psicología que no era menos filosófica. Pero la paz del laboratorio académico no tardó en verse alterada por la exigencia de quienes necesitan la psicología para aplicarla en la práctica. Estos intrusos eran los médicos. Tanto el neurólogo como el psiquiatra se ocupan de trastornos psíquicos, por lo que consideran muy urgente la necesidad de una psicología aplicable en la práctica. Al margen del desarrollo de la psicología académica, los médicos encontraron una vía de acceso al espíritu humano y a un tratamiento psicológico de sus trastornos. El hipnotismo, que se desarrolló a partir de lo que a finales del siglo XVIII se denominaba mesmerismo y a principios del siglo XIX magnetismo animal. El desarrollo del hipnotismo pasó por Charcot, Liebald y Bernheim hasta llegar a una psicología médica representada por Pierre Janet. El discípulo vienés de Charcot, Freud, utilizó al principio el método hipnótico de un modo muy similar que Janet, pero pronto tomó otro camino. Mientras que Janet era básicamente descriptivo, Freud fue más allá y profundizó en lo que a la ciencia médica de aquella época no le parecía digno de ser estudiado: las fantasías patológicas del paciente y su actividad en el campo del espíritu inconsciente. Sería injusto decir que Janet no vio este último hecho, pues sucedió exactamente lo contrario. Janet tiene el gran mérito de haber llamado la atención sobre la existencia y el significado de los procesos inconscientes en la estructura psicológica de los trastornos nerviosos y espirituales. Y el mérito de Freud no es haber descubierto la existencia de la actividad inconsciente, sino haber desvelado la naturaleza real de esta actividad y, sobre todo, haber elaborado un método práctico para investigar lo inconsciente. Con independencia de Freud, yo me acerqué al problema de una psicología práctica primero desde el lado de la psicopatología experimental, al emplear el método de asociación, y luego desde el lado de la investigación de la personalidad, mientras que Freud hizo de la fantasía patológica del paciente el campo particular de sus investigaciones. Yo presté atención especial a las causas de los trastornos inesperados que se producían en el curso del experimento de asociación. Al igual que las fantasías del histérico, los trastornos del experimento de asociación también eran considerados unos fenómenos sin valor ni sentido, puramente casuales, materia bilis. Pero yo descubrí que estos trastornos proceden de unos procesos inconscientes que forman parte de complejos con carga sentimental, como los denominé, ya que había descubierto el mismo mecanismo psicológico que Freud. Fue natural que me convirtiera durante muchos años en su discípulo y colaborador. Pero, mientras que siempre reconocí la verdad de las conclusiones de Freud relativas a los hechos, no oculté mis dudas sobre la validez de sus puntos de vista teóricos. El lamentable dogmatismo de Freud fue la razón principal por la que mi camino se separó del suyo. Mi conciencia científica no me permitía respaldar una convicción que convertía la interpretación unilateral de las experiencias en un dogma. El mérito de Freud no es en absoluto pequeño. El descubrimiento de lo inconsciente para la etiología y la estructura de la neurosis y de la psicosis lo comparte con otros, pero en mi opinión su mérito fundamental e incomparable consiste en haber descubierto un método para investigar lo inconsciente y en especial el sueño. Freud fue el primero que se atrevió a abrir las puertas secretas del sueño. El descubrimiento de que el sueño tiene un significado y que hay una vía para comprenderlo es tal vez el elemento más significativo y valioso de las investigaciones de Freud. No pretendo reducir lo más mínimo sus méritos,
pero pienso que tengo que hacer justicia a todos los que lucharon con el gran problema de la psicología médica y que con su trabajo sentaron unos cimientos sin los cuales ni Freud ni yo mismo habríamos sido capaces de llevar a cabo nuestra tarea. Así, Pierre Janet, Auguste Forel, Theodore Flournoy, Morton Prince y Eugen Bleuler se merecen que los recordemos con agradecimiento cada vez que hablamos de los inicios de la nueva psicología médica. Los trabajos de Freud han mostrado que las neurosis funcionales se basan casualmente en contenidos inconscientes cuya naturaleza nos permite comprender cómo surgió la enfermedad. El valor de este descubrimiento es tan grande como el descubrimiento de la causa específica de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas. Además, junto al significado terapéutico de la psicología analítica, también se ha enriquecido enormemente la psicología del normal, pues la comprensión de los sueños nos ha permitido contemplar el desarrollo de la conciencia desde las profundidades más lejanas y oscuras de lo inconsciente, y la aplicación práctica del método analítico nos ha capacitado para analizar y distinguir funciones y actitudes típicas en el comportamiento del individuo normal. Mientras que el psicoanálisis, en la medida en que es psicología médica, solo se ocupa de casos anormales y debería estar reservado al médico. La psicología del sueño y la psicología del comportamiento humano serán de gran interés, en especial para las personas que tienen que educar. En efecto, sería deseable que el pedagogo, que quiera comprender realmente la mentalidad de sus discípulos, tome en consideración los resultados de la psicología analítica. Pero esto presupone muchos conocimientos de psicopatología, pues el niño normal no es difícil de comprender, pero el niño anormal sí. La anormalidad y la enfermedad no están lejos de una de otra, y así como un educador bien formado tiene ciertos conocimientos de las enfermedades corporales de los niños, también debería tener ciertos conocimientos de sus trastornos anímicos. Hay 5 grupos fundamentales de trastornos anímicos en los niños. El niño defectuoso espiritualmente. El caso más frecuente es la imbecilidad, que se caracteriza por una inteligencia baja y una incapacidad general para entender. El tipo más llamativo es el niño flemático, lento, obtuso y estúpido. Algunos de estos niños se distinguen en medio de su gran pobreza de espíritu por la riqueza de su corazón, es decir, por la lealtad, el cariño, la entrega y el sacrificio. El caso de imbecilidad menos frecuente y más difícil de diagnosticar es el niño fácil de irritar. Su incapacidad espiritual es tan indudable como en el primer caso, pero a menudo es marcadamente unilateral. De estas formas innatas, incurables, pero educables, hay que distinguir al niño con un desarrollo espiritual atrasado. Su desarrollo es muy lento, a veces casi imperceptible, y en muchas ocasiones hace falta el diagnóstico de un psiquiatra experto para aclarar si se trata de idiocia o no. Muy a menudo estos niños reaccionan sentimentalmente como imbéciles. En cierta ocasión fui consultado sobre un niño de 6 años que padeció unos ataques violentos de ira, durante los cuales destruía sus juguetes y amenazaba a sus padres y a la niñera de una manera casi peligrosa. Además, no quería hablar, como decían sus padres. Era un niño pequeño, bien alimentado, pero extraordinariamente desconfiado, malvado, testarudo y negativo. Era sin duda idiota y no podía hablar. Nunca lo había aprendido. Pero su idiocia no era tan grave como para explicar su defecto de habla. Su comportamiento general indicaba una neurosis. Si un niño pequeño presenta los síntomas de una neurosis, no hay que perder mucho tiempo investigando su inconsciente. Hay que comenzar las pesquisas en otro lugar. Primero en la madre, pues el padre y la madre son casi siempre o los causantes directos de la neurosis de su hijo, o al menos los componentes más importantes de la misma.
En este caso el niño era el único varón de los 8 hijos. Su madre era una mujer ambiciosa y obstinada que se sintió ultrajada cuando le dije que su hijo no era normal. Reprimía deliberadamente el conocimiento del defecto de su hijo. El chico tenía que ser inteligente, y si no podía era porque no quería, por mala voluntad de obstinación malvada. Naturalmente el niño no aprendía nada, mucho menos de lo que habría sido capaz si hubiera tenido la suerte de que su madre fuera sensata. Además se convirtió servicialmente en lo que la ambición de su madre le imponía, en un ser malvado y testarudo. Como nadie lo comprendía y estaba aislado en sí mismo, sus ataques de ira se desarrollaron por mera desesperación. Otro chico de 14 años que vivía en unas circunstancias muy parecidas, mató en un ataque de ira a su padrastro con un hacha. También de él habían exigido demasiado. El atraso en el desarrollo espiritual no es infrecuente en primogénitos o en niños cuyos padres están alejados uno de otro por divergencias anímicas. El atraso también puede ser consecuencia de enfermedades de la madre durante el embarazo, de un parto demasiado largo o de una deformación del cráneo y de una hemorragia durante el parto. Si la ambición de sus educadores no echa a perder a estos niños, con el paso del tiempo suelen alcanzar una madurez espiritual relativa, pero más tarde que los demás niños. El segundo grupo es el de los niños defectuosos moralmente. En los casos de debilidad moral, el trastorno o es innato o está causado por el deterioro orgánico de partes del cerebro como consecuencia de lesiones o enfermedades. Estos niños son incurables y a veces se convierten en criminales. Aquí tenemos los inicios infantiles del delincuente habitual. De este grupo hay que distinguir cuidadosamente al niño con un desarrollo moral detenido, el tipo patológicamente autoerótico. Estos niños muestran una cantidad casi inquietante de egocentrismo, frialdad, mala fe, inhumanidad, falsedad, actividad sexual precoz, etc. Y son a menudo hijos ilegítimos o adoptados, que nunca o solo de manera incompleta han tenido la suerte de ser alimentados por la atmósfera anímica de sus padres reales. Estos niños adolecen realmente de una carencia casi orgánica de algo que todo niño necesita para vivir: la atención psíquicamente nutritiva de sus padres, en especial de su madre. Como consecuencia de esta circunstancia, los hijos extramatrimoniales siempre están más o menos en peligro anímicamente, y la esfera moral es la primera que sufre y la que más sufre. Algunos niños consiguen adaptarse a sus padrastros, pero no todos. Los que no lo consiguen desarrollan con la meta inconsciente de obtener por sí mismos lo que sus padres les negaron, una actitud sumamente egocéntrica y cruel, despiadadamente egoísta. Estos niños no siempre son incurables. En cierta ocasión, observé a un chico que a los 5 años violó a su hermana de 4 años. A los 9 años intentó matar a su padre, a los 18 años se desarrolló hasta la normalidad satisfactoria, pese al diagnóstico de debilidad moral incurable. Si la libertad aventurera a la que estos niños tienden va unida a la inteligencia buena, y no se ha producido una ruptura incurable con la sociedad, estos pacientes pueden renunciar por racionalidad a su criminalidad posible. Pero hay que tener en cuenta que la racionalidad es una pared muy fina con lo patológico. El tercer grupo es el de los niños epilépticos. Por desgracia, estos casos no son infrecuentes. Es muy fácil reconocer un ataque epiléptico manifiesto, pero lo que se denomina petit mal es a menudo un estado muy oscuro y complejo, ya que no se producen ataques visibles, pero sí unas modificaciones de la conciencia muy peculiares y casi imperceptibles que acaban pasando a la mentalidad, características del epiléptico, con su irritabilidad, crueldad y avidez, su sentimentalidad pegajosa, su amor patológico
a la justicia, su egoísmo y su círculo estrecho de intereses. Naturalmente aquí no puedo enumerar todas las variadas formas del estado epiléptico, pero para ilustrar la sintomatología voy a mencionar el caso de un niño que a los 7 años empezó a volverse raro. Lo primero que sus padres observaron fue que desaparecía durante algún tiempo, se escondía en el sótano o en algún rincón oscuro. Era imposible obtener de él una explicación de por qué se había marchado de repente y se había escondido. A veces dejaba de jugar y escondía su rostro en el regazo de su madre. Al principio esto sucedía tan rara vez que sus padres no prestaron atención a esta extraña conducta. Pero cuando el niño empezó a hacer esto mismo en el colegio, donde de repente abandonaba su pupitre y corría hacia el maestro, sus padres se preocuparon. Nadie pensaba en la posibilidad de una enfermedad grave. A veces el niño dejaba de jugar durante unos segundos o incluso interrumpía una frase, sin dar explicaciones, en apariencia sin conocer el hecho de su eclipse. El niño desarrolló poco a poco un carácter bastante desagradable e irritable. Tuvo varios ataques de ira, durante uno de los cuales arrojó con tantas fuerzas unas tijeras a su hermana pequeña que le perforó el cráneo por encima del ojo y casi la mató. Como a sus padres no se les ocurrió consultar a un psiquiatra, el caso no se diagnosticó y fue tratado como un niño malo. A los 12 años, el chico tuvo el primer ataque de epilepsia observado objetivamente, y entonces su enfermedad fue comprendida. Pese a las grandes dificultades, pude averiguar que el chico había sido invadido de repente a los 6 años por el miedo a un ser desconocido. Cuando estaba solo tenía la sensación de que había alguien más. Tiempo después vio a un hombre pequeño con barba, al que no había visto antes, pero cuyas facciones describió con todo lujo de detalle. Este hombre apareció de repente y asustó tanto al niño que éste salió corriendo y se escondió. Fue difícil averiguar por qué ese hombre le daba tanto miedo. El chico estaba visiblemente desconcertado por algo que él trataba como un secreto terrible. Necesité muchas horas para ganar su confianza y que él pudiera confesarme. Ese hombre intentó entregarme algo terrible. No puedo decir qué era, pero era terrible. El hombre se acercaba cada vez más e insistía en que yo lo tomara. Pero yo tenía tanto miedo que salí corriendo y no lo tomé. Mientras decía esto, el niño palideció y se puso a temblar de miedo. Cuando finalmente conseguí tranquilizarlo, dijo: ese hombre intentó entregarme una culpa. ¿Qué culpa?, pregunté. El chico se levantó, miró con desconfianza a su alrededor y dijo casi susurrando: un asesinato. Cuando tenía 8 años, el niño casi había matado a su hermana, como ya he contado. Los ataques de miedo se repitieron, pero la visión cambió. El hombre terrible no volvió a aparecer y fue sustituido por la figura de una monja, una especie de enfermera, primero con el rostro cubierto, pero luego descubierto. Un rostro pálido como la muerte, cuya expresión daba mucho miedo. A la edad de entre 7 y 8 años el niño fue perseguido por esta figura. Los ataques de ira cesaron pese a una irritabilidad creciente, y ahora empezaron los ataques de epilepsia manifiestos. La visión de una monja significaba sin duda la transformación de la tendencia criminal incompatible, simbolizada por el hombre barbudo, en la enfermedad manifiesta. A veces estos casos son funcionales y todavía no orgánicos, de modo que mediante tratamientos psíquicos se puede hacer algo por ellos. Por esta razón he mencionado tantos detalles de este caso, el cual muestra qué sucede entre los bastidores del espíritu de un niño. El cuarto grupo está formado por los niños neuróticos. Naturalmente, en el marco de una lección, no puedo exponer todos los síntomas y las formas de una neurosis infantil, que se extienden desde el comportamiento anormalmente maleducado hasta los ataques y estados claramente histéricos. El trastorno puede ser en apariencia corporal, por ejemplo, fiebre histérica o temperatura normalmente baja, espasmos, parálisis, dolores, trastornos digestivos, etc., o puede ser espiritual y moral en forma de excitación o depresión,
mentiras, perversiones sexuales, robos, etc. Yo vi el caso de una niña que desde su primer año de vida padecía un estreñimiento muy desagradable. La habían sometido a todo tipo de tratamiento corporal, pero fue en vano, pues el médico había pasado por alto el único factor importante en la vida de la niña, su madre. En cuanto la vi comprendí que ella era la causa real, y le propuse tratarla, y al mismo tiempo le recomendé que se alejara de la niña. Otra persona ocupó el lugar de la madre y un día después el trastorno de la niña ya había desaparecido. La solución del problema era muy sencilla. La niña era la hija menor, la favorita de una madre neurótica. Esta había proyectado todas sus fobias a la niña y la había rodeado con tantas atenciones temerosas que la niña no podía salir del estado de tensión, el cual, como se sabe, no es beneficioso para las funciones digestivas. El quinto grupo lo componen las formas de la psicosis. Estos casos no son frecuentes en los niños, pero en ellos sí se dan al menos los primeros estadios de ese desarrollo espiritual patológico que más adelante, tras la pubertad, conducirá a la esquizofrenia con todas sus variadas formas. Estos niños suelen mostrar un comportamiento extraño, son incomprensibles, a menudo inaccesibles, hipersensibles, reservados, anormales en sus sensaciones o apáticos o extremadamente emocionales por causas insignificantes. Observé el caso de un chico de unos 15 años en el que la actividad sexual había empezado de repente, precozmente y de una manera bastante inquietante, perjudicando a su capacidad de dormir y a su estado de salud general. El trastorno empezó cuando el chico acudió a un baile en el que una chica lo rechazó, se enfadó y se marchó. Cuando llegó a casa intentó hacer los deberes, pero no pudo por culpa de una emoción indescriptible y en crecimiento continuo, miedo, ira y desesperación, todo en uno, que se fue apoderando de él hasta el punto de que salió corriendo al jardín y se revolcó en el suelo en un estado casi inconsciente. La emoción desapareció al cabo de unas horas. Esto es una emoción típicamente patológica que es característica de los niños con mala herencia. Entre los antepasados de este chico había varios casos de esquizofrenia. En mi opinión, todo educador que quiera aplicar los principios de la psicología analítica ha de prestar atención a la psicopatología del niño y a todos los peligros de esos estados. Por desgracia, hay ciertos libros de psicoanálisis que le hacen creer al lector que la aplicación es muy sencilla y que los éxitos están al alcance de la mano. El psiquiatra competente no puede compartir estas ideas superficiales. Tiene que advertir contra los intentos insuficientes y frívolos de analizar a los niños. Indudablemente para el educador es valiosísimo saber qué aporta la psicología moderna al conocimiento del espíritu infantil. Pero quien quiera aplicar sus métodos a los niños tiene que conocer a fondo los estados patológicos de los que se va a ocupar. Tengo que confesar que no comprendo cómo alguien que no sea un médico responsable puede atreverse a analizar a un niño sin conocimientos especiales ni consejo médico. Además, analizar a niños es una empresa sumamente difícil y peculiar. Se trabaja en unas circunstancias muy diferentes que cuando se analiza a adultos. El niño tiene una psicología peculiar. Así como su cuerpo es durante la vida embrionaria una parte del cuerpo de su madre, su espíritu es durante muchos años una parte de la atmósfera espiritual de sus padres. Esto explica por qué tantas neurosis infantiles son más síntomas de las condiciones espirituales de los padres que una enfermedad genuina del niño. El niño tiene una psicología propia solo en parte, y en su mayor parte su psicología depende de la psicología de sus padres. Esta dependencia es normal y trastornarla es perjudicial para el crecimiento natural del espíritu infantil. Por tanto, es comprensible que unas explicaciones prematuras y bruscas sobre las cuestiones sexuales puedan ejercer una influencia perjudicial sobre la relación del niño con sus padres, y estas consecuencias serían casi inevitables si aceptamos el dogma
de que las relaciones entre los padres y los hijos son por naturaleza sexuales. Tampoco tiene justificación que se otorgue al complejo de Edipo la dignidad de un hecho causal. El complejo de Edipo es un síntoma. Así como se puede designar matrimonio al cariño fuerte a una persona o a una cosa, y así como el espíritu primitivo expresa muchas cosas mediante metáforas sexuales, la concepción sexualista designa deseo incestuoso de la madre a la tendencia regresiva de un niño. Pero esto solo es una manera figurada de hablar. La palabra incesto tiene un significado determinado y designa una cosa determinada que en general solo se puede aplicar a un adulto que sea psicológicamente incapaz de conectar su sexualidad con su objeto adecuado. Aplicar la misma palabra a las dificultades del desarrollo de la conciencia infantil induce a error. Esta constatación no niega el hecho de la precocidad sexual, pero estos casos son unas excepciones anormales y nada autoriza al médico a extender los conceptos de la patología al ámbito de los hechos normales. No está permitido decir que el rubor es una enfermedad de la piel, ni que la alegría es un ataque de locura. La crueldad no es necesariamente sadismo, el placer no es necesariamente lujuria, la firmeza no es necesariamente represión sexual, etc. Al estudiar la historia del espíritu humano, nos impresiona una y otra vez el hecho de que el desarrollo del espíritu está acompañado por una ampliación del alcance de la conciencia y que cada paso hacia adelante es una conquista extremadamente dolorosa y ardua. Casi se podría decir que lo que el ser humano más odia es renunciar a una parte, por pequeña que sea, de su inconsciente. El ser humano tiene un miedo profundo a lo desconocido. Preguntemos a las personas cuya tarea es fomentar ideas nuevas. Si hasta el adulto supuestamente maduro tiene miedo a lo desconocido, ¿cómo no iba a vacilar un niño en dar un paso hacia lo desconocido? El horror movi es también una propiedad muy llamativa del primitivo. Esto es un obstáculo normal, mientras que la adhesión desproporcionada a los padres es innatural y patológica, pues el miedo excesivo a lo desconocido también es patológico. Desde aquí no se debería llegar unilateralmente a la conclusión de que vacilar en avanzar equivale necesariamente a depender sexualmente de los padres. Muchas veces equivale a recular para saltar mejor. Incluso en los casos en que los niños presentan síntomas sexuales, en los que la tendencia incestuosa es evidente, yo recomendaría una investigación minuciosa de la psique de los padres. Se pueden descubrir cosas sorprendentes, por ejemplo, un padre que está enamorado inconscientemente de su hija, o una madre que flirtea inconscientemente con su hijo, de modo que ambos atribuyen su mentalidad adulta a sus hijos con la cobertura de lo inconsciente, y a su vez los hijos actúan inconscientemente de acuerdo con el papel que se les ha asignado. Naturalmente, los hijos no lo harían si no fueran forzados inconscientemente por la actitud de sus padres a representar este papel extraño e innatural. Voy a describirles un caso de este tipo. Se trata de una familia con 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. Los 4 son neuróticos, las chicas mostraron rasgos neuróticos desde antes de la pubertad. Dejando de lado los detalles, voy a contarles a grandes rasgos el destino de esta familia. La hija mayor se prometió a los 20 años de edad con un joven muy adecuado desde todos los puntos de vista, con estudios universitarios. Mientras la boda se posponía por razones exteriores, ella empezó, como hipnotizada, una relación con un empleado del negocio de su padre. Parecía amar a su prometido, pero era tan mojigata con él que éste ni siquiera podía besarla, mientras que ella fue muy lejos con el otro y sin titubear. Era extremadamente ingenua e inocente, y al principio completamente inconsciente, pero de repente tomó conciencia con horror de lo que estaba haciendo.
se vino abajo y sufrió durante muchos años una histeria pertinaz. Rompió de inmediato no solo la relación con el empleado, sino también la relación con su prometido y sin explicar a nadie su comportamiento. La segunda hija se casó al parecer sin dificultades, pero con un hombre inferior espiritualmente a ella. Era frígida y no tuvo hijos, y todavía no había pasado un año cuando se enamoró tan apasionadamente de un amigo de su marido que surgió una relación amorosa que duró varios años. El hijo mayor, un joven de talento, mostró las primeras indecisiones neuróticas cuando tuvo que elegir profesión. Finalmente tomó la decisión de estudiar química. Al poco tiempo de empezar, sintió tanta nostalgia que abandonó la universidad y volvió a casa con su madre. En casa cayó en un estado peculiar de confusión con alucinaciones. Cuando 6 semanas después este estado desapareció, el joven tomó la decisión de estudiar medicina. Acabó la carrera y poco tiempo después se prometió. En cuanto el compromiso fue un hecho, empezó a dudar si había elegido bien. Luego se produjeron estados de miedo. El compromiso fue anulado. E inmediatamente después el joven contrajo una gran enfermedad mental que duró varios meses. El segundo hijo es un neurótico psicasténico, un misógino, que se prepara a fondo para vivir como un solterón y se adhiere a su madre de una manera muy sentimental. Traté como médico con los 4 hijos. La historia de cada caso remitía indudablemente a un secreto de la madre. Descubrí lo siguiente. La madre era una mujer con talento y vivaz, pero en su juventud recibió una educación severa, muy unilateral y de miras estrechas. Muy rigurosa consigo misma y dotada de una gran fuerza de carácter, conservó durante toda su vida los principios que le habían implantado y no permitió excepciones. Pero no llevaba mucho tiempo casada cuando conoció a un amigo de su marido del que se enamoró perdidamente. Ella sabía que su amor era correspondido plenamente por ese hombre, pero como este caso no estaba previsto en sus principios, no podía existir. Ella se comportó siempre como si no estuviera pasando nada, y representó este papel durante más de 20 años hasta que ese hombre murió, sin hablar nunca de esto. Su relación con su marido era distante y correcta. En sus últimos años sufrió de melancolía periódica. Naturalmente, un estado así crea en una familia una atmósfera sofocante, y nada influye más sobre los hijos que estos secretos de los que nadie habla. Los hechos como estos son muy contagiosos para la actitud de los hijos. Las hijas imitaron inconscientemente la actitud de su madre, y los hijos la compensaron convirtiéndose en una especie de amantes inconscientes, y sobrecompensando el amor inconsciente mediante el rechazo consciente de las mujeres. Ya se imaginarán que en la práctica no es fácil tratar un caso así. El tratamiento debería haber empezado por la madre, o mejor por la relación entre el padre y la madre. Pienso que haber hecho consciente la situación y sus implicaciones habría tenido un efecto curativo. Hacer consciente impide que no se hable, que no se piense, que no se reflexione sobre el objeto doloroso. Impide la represión del contenido penoso. En apariencia el individuo sufre más, pero ahora sufre con sentido y por algo auténtico. La represión tiene la ventaja aparente de que libera a la conciencia de las preocupaciones y exime al espíritu de los esfuerzos, pero provoca un padecimiento indirecto por lo inauténtico, una neurosis. Una dolencia neurótica es un engaño inconsciente y no tiene ningún mérito moral, como si lo tiene padecer por las cosas auténticas. La causa reprimida del sufrimiento tiene, aparte de provocar una neurosis, otros efectos. Irradia en secreto sobre el entorno e infecta también a los hijos, si los hay. De este modo, los estados neuróticos se arrastran durante generaciones, como la maldición de los Atridas. La infección de los hijos sucede de manera indirecta cuando éstos toman instintivamente posición frente al estado espiritual de sus padres, o se defienden de él con una protesta silenciosa,
pero a veces muy ruidosa, o incurren en la coacción paralizadora de imitar. En ambos casos los hijos están obligados a hacer, sentir y vivir lo que ellos no son, sino sus padres. Cuanto más impresionantes son los padres y cuanto menos estudian su propia problemática, a menudo por el bien de sus hijos, tanto más tienen que cargar los hijos con la vida no vivida de sus padres y realizar forzosamente lo que éstos mantienen reprimido e inconsciente. La cuestión no es que los padres deberían ser perfectos para no dañar a sus hijos. Si fueran realmente perfectos, esto sería una catástrofe para sus hijos, pues éstos estarían condenados a la inferioridad moral, salvo que paguen a sus padres con la misma moneda, es decir, imitándolos. Este truco aplaza el arreglo de cuentas, pero solo la tercera generación. La problemática reprimida y el sufrimiento ahorrado engañosamente producen un veneno secreto que atraviesa hasta las paredes más gruesas del silencio y hasta el blanqueamiento más malvado de los sepulcros por una indiferencia engañosa y entra en el alma del niño. El niño está desamparado ante la influencia anímica de sus padres y copia el autoengaño, la falsedad, la hipocresía, la cobardía y la autojustificación egoísta, igual que la cera copia el sello que estampamos con ella. Lo único que puede salvar a un niño de sufrir un daño innatural es el esfuerzo de sus padres por no esquivar las dificultades anímicas de la vida mediante maniobras de distracción y mediante una inconsciencia artificial, sino aceptar esas dificultades como tareas con la mayor sinceridad posible ante uno mismo e iluminando cuidadosamente los rincones oscuros. Siempre es beneficioso confesarse ante un oído inteligente. Si no es posible, por razones exteriores o interiores, esto será un agravante, pero no perjudicial, al contrario, a menudo será beneficioso, pues entonces la persona no tiene más remedio que enfrentarse sola a las dificultades. Las confesiones públicas, como las que se practican en el Ejército de Salvación y en otros lugares, pueden ser muy eficaces para un alma sencilla que lo haga ex profundis. Pero estas almas no frecuentan los salones de moda, y además en ellos no se dan esas confesiones, ni siquiera las indiscretas. Como se sabe, la confesión se puede utilizar para engañarse a uno mismo. Cuanto más inteligente y culta es una persona, más refinadamente puede mentirse a sí misma. Ninguna persona inteligente se considera una santa o una pecadora. Ambas cosas serían mentiras conscientes. Esa persona guardará un silencio pudoroso sobre sus cualidades morales y siempre tendrá presente su pecaminosidad y su conocimiento loablemente humilde de este hecho desesperado. Todo lo que Blumhardt le contestó a un conocido mío que le había confesado sus pecados fue: ¿acaso crees que Dios se interesa por tu mierda? Sin duda, Blumhardt conocía la artimaña que hace tan recomendable la confesión de Salom. La cuestión no es que los padres no cometan errores, eso sería imposible para seres humanos, sino que reconozcan sus errores. No tenemos que detener la vida, sino nuestra inconsciencia. Ante todo la del educador, es decir, la de cada cual, pues todos educamos a nuestros prójimos para bien o para mal, pues los seres humanos estamos conectados moralmente de tal modo que un guía conduce a la gente y la gente conduce al guía. La psicología analítica, o como también la llamamos compleja, se distingue de la psicología experimental en que no intenta aislar unas funciones sensoriales, emociones, procesos de pensamiento, etc., y someterlas a un experimento para estudiarlas, sino que se ocupa del fenómeno global de la psique que sucede naturalmente, es decir, de un fenómeno muy complejo que mediante la investigación crítica podemos descomponer en complejos parcialmente más sencillos. Pero estas partes también son muy complicadas y representan en sus rasgos fundamentales unas magnitudes opacas.
La audacia de nuestra psicología al operar con estas incógnitas sería arrogancia si una necesidad superior no exigiera la existencia de esta psicología y le ayudara. Los médicos estamos obligados, debido a la situación de los enfermos, a tratar cosas difíciles de comprender o incluso incomprensibles con unos medios insuficientes o de éxito dudoso, lo cual requiere coraje y sentido de la responsabilidad. Nuestra profesión nos obliga a ocuparnos de las cuestiones más difíciles y oscuras y a ser conscientes de las posibles consecuencias de un paso equivocado. Nuestra intención es comprender lo mejor posible la vida tal como se expone en el alma del ser humano. Espero sinceramente que lo que aprendamos mediante esta comprensión no se petrifique en forma de una teoría intelectual, sino que sea un instrumento que mediante la aplicación práctica mejorará sus cualidades y alcanzará su meta de la manera más perfecta posible. Su intención es que el modo humano de vida se adapte mejor, en concreto en dos direcciones diferentes. La enfermedad es una adaptación disminuida. El ser humano tiene que adaptarse en dos sentidos diferentes, a la vida exterior y a las exigencias vitales de su propia naturaleza. Menospreciar una u otra necesidad puede conducir a la enfermedad. Aunque toda persona cuya inadaptación haya alcanzado un grado elevado, se pone enferma y acaba fracasando en la vida exterior. No todas las personas se han puesto enfermas porque no han estado a la altura de las exigencias de la vida exterior, sino porque no han sabido servirse de la adaptación exterior para ayudar a su desarrollo personal e íntimo a abrirse paso correctamente. Unos se vuelven neuróticos por razones exteriores, otros por razones interiores. Es fácil imaginarse que las formulaciones psicológicas serán muy diferentes para hacer justicia a estas diferencias diametrales. Nuestra psicología estudia las causas de esa disminución de la adaptación que nos hace enfermar y recorre las intrincadas sendas del pensamiento y del sentimiento neuróticos para encontrar el camino que nos devuelva del extravío a la vida. Por tanto, nuestra psicología es una ciencia práctica. No investigamos por investigar, sino con la intención inmediata de ayudar. También podríamos decir que la ciencia es un producto secundario de nuestra psicología, pero no su intención principal, lo cual es una gran diferencia frente a lo que se entiende por ciencia académica. Está claro que la intención de esta nueva psicología es tanto médica como educativa, ya que cada individuo es una combinación nueva y única de elementos psíquicos. La investigación de la verdad tiene que comenzar de nuevo en cada caso, pues cada caso es individual y no se puede derivar de unas fórmulas generales y presupuestas. Cada individuo es un nuevo experimento de la vida cambiante y un intento de elaborar una nueva solución y una nueva adaptación. Ignoraríamos el sentido de una psique individual si la interpretáramos sobre la base de ideas preconcebidas, por mucho que tendamos a esto. Para el médico esto significa el estudio individual de cada caso. Para el pedagogo, el estudio individual de cada alumno. Naturalmente no estoy diciendo que la investigación de cada caso tenga que partir de cero. En la medida en que ya entendemos, no necesitamos investigar. Pero solo hablo de comprensión cuando el paciente o el alumno puede estar de acuerdo con nuestra interpretación. Comprender al margen del paciente es algo inseguro para ambos. Puede tener cierto éxito con un niño, pero no con un adulto de cierta madurez espiritual. Si no se da la concordancia, el psicólogo tiene que estar dispuesto a renunciar a sus argumentos y buscar la verdad. Por supuesto, también puede suceder que el médico ve algo que existe indudablemente, pero que el paciente no admite o no puede admitir. Como a menudo la verdad le está oculta al médico igual que al paciente, se han desarrollado varios métodos para abrir una vía de acceso a los contenidos desconocidos.
Digo intencionadamente desconocidos y no reprimidos, porque me parece un error suponer de antemano que lo desconocido no es nada más que represión. Si el médico pensara realmente así, causaría la impresión de que ya lo sabe todo. Esta suposición se adelanta al paciente y muy probablemente impedirá que éste confiese la verdad. En todo caso, la anticipación le quita al paciente su iniciativa, lo cual muchas veces le resulta agradable, pues de este modo puede ocultar su secreto y para él es mucho más cómodo que el médico le diga la verdad que tener que conocerla y confesarla por sí mismo. Pero esto no es bueno para nadie. Además, con su superioridad, el médico socava la independencia espiritual del paciente, que es un bien valiosísimo que no debemos dañar. Nunca seremos suficientemente cuidadosos, pues el ser humano tiene una tendencia peligrosa a librarse de sí mismo. Hay 4 métodos para investigar lo desconocido en un paciente. El primero y más sencillo es el método de asociación. No creo que haga falta que entre en detalles, pues este método se conoce desde hace 20 años. Su principio es la búsqueda de los complejos principales, que se delatan mediante perturbaciones en el experimento de asociación. El método de asociación es muy recomendable para los principiantes como introducción en la psicología analítica y en el conocimiento de la sintomatología de los complejos. El segundo método, el análisis de los síntomas, solo tiene valor histórico y fue abandonado por el mismo Freud, su creador. Mediante la sugestión hipnótica se intentaba que el paciente reprodujera los recuerdos que están a la base de ciertos síntomas patológicos. Este método se puede aplicar en todos los casos en que la causa de la neurosis es un shock, una herida anímica o un trauma. Freud basó en este método su primera teoría traumática de la historia. Pero como la mayor parte de los casos de histeria no son de origen traumático, esta teoría cayó pronto en desuso, junto con el método de investigación. Si ha habido un shock, este método puede ser eficaz para la terapia mediante la abreacción del contenido traumático. Durante y tras la Primera Guerra Mundial, se usó este método para tratar los shocks causados por granadas y otros trastornos similares. El tercer método es el análisis anamnésico. Es muy importante como terapia y como método de investigación. En la práctica está formado por una anamnesis cuidadosa, es decir, una reconstrucción del desarrollo histórico de la neurosis. El material que se obtiene de este modo es una serie de hechos más o menos coherentes que el paciente le cuenta al médico en la medida en que consigue recordarlos. Naturalmente, el paciente omite algunos detalles que o no le parecen importantes o olvidado. El analista experto que conoce el curso habitual de un desarrollo neurótico le plantea al paciente unas preguntas con cuya ayuda se pueden llenar algunos huecos y corregir algunas conexiones defectuosas. A menudo, este simple procedimiento ya tiene valor terapéutico, pues capacita al paciente para comprender los factores principales de su neurosis y puede incluso ayudarle a modificar decisivamente su actitud. Naturalmente, es inevitable y necesario que el médico no solo haga preguntas, sino que además dé algunas indicaciones y explicaciones para mostrarle al paciente las conexiones importantes de las que éste no es consciente. Durante mi actividad como médico militar tuve muchas ocasiones de aplicar esta forma de método anamnésico. Por ejemplo, un recluta de 19 años se había puesto enfermo. Cuando lo vi, me dijo que tenía nefritis y que el dolor se lo causaba esta enfermedad. Me sorprendió que este joven conociera también su diagnóstico, y él me explicó que un tío suyo tenía la misma enfermedad y los mismos dolores en la espalda. La exploración no encontró indicios de ninguna enfermedad orgánica. Se trataba claramente de una neurosis, así que le pedí que me contara los antecedentes. Lo más importante era que este joven había perdido muy pronto a sus padres y vivía en casa de su tío, que era su tutor.
El chico lo quería mucho. El día antes de ponerse enfermo había recibido una carta en la que su tío le comunicaba que debido a su nefritis volvía a guardar cama. La carta era agradable y el chico la tiró enseguida a la basura, sin comprender la causa real de su emoción, que él quería reprimir. Tenía mucho miedo que su tío muriera, y esto le recordó todo el dolor por la pérdida de sus padres. Cuando comprendió esto, el chico se echó a llorar, con el resultado de que a la mañana siguiente ya se sentía bien. La anamnesis había sacado a la luz su identificación con su tío. Captar los sentimientos oprimidos tuvo un efecto terapéutico. Un caso similar fue el de otro recluta que cuando lo vio por primera vez ya llevaba varias semanas sometido a tratamiento médico debido a unos trastornos estomacales. Yo sospechaba que era un neurótico. La anamnesis descubrió el hecho de que su trastorno empezó cuando el recluta recibió la noticia de que su tía, que hacía las veces de su madre, había sido operada debido a un cáncer de estómago. También aquí el descubrimiento de la conexión tuvo éxito curativo. Estos casos sencillos son frecuentes y están al alcance de un análisis anamnésico. Además de hacer conscientes las conexiones inconscientes, lo cual es muy beneficioso, el médico suele dar un buen consejo, una sugerencia o una reprimenda. Este método es en la práctica el adecuado para tratar a los niños neuróticos. En los niños no se puede aplicar el método del análisis de los sueños, que se adentra mucho en lo inconsciente. En la mayor parte de los casos basta con eliminar ciertos obstáculos, lo cual se puede hacer sin grandes conocimientos técnicos. La neurosis de un niño sería una cosa muy sencilla si por lo general no estuviera conectada con una actitud errónea de los padres. Esta conexión apoya la neurosis del niño contra las medidas terapéuticas. El cuarto método es el análisis de lo inconsciente. Aunque el análisis anamnésico puede sacar a la luz ciertos hechos de los que el paciente no es consciente, no es lo que Freud habría llamado psicoanálisis. En realidad hay una diferencia notable entre ambos métodos. El método anamnésico se ocupa de contenidos conscientes y listos para la reproducción, mientras que el análisis de lo inconsciente comienza cuando los materiales conscientes están agotados. Por favor, piense en que no denomino psicoanálisis a este cuarto método, ya que cedo esta palabra a la escuela de Freud. Lo que éste entiende por psicoanálisis no es simplemente una técnica, sino un método que está conectado dogmáticamente con la teoría sexual de Freud, en la cual se basa. Cuando Freud declaró públicamente que el psicoanálisis y la teoría sexual son inseparables, tuve que tomar otro camino, ya que no consideraba correcta la concepción unilateral de Freud. Por esta razón prefiero denominar a este cuarto método análisis de lo inconsciente. Antes he subrayado que este método solo se puede aplicar una vez que los contenidos conscientes están agotados. Esto no quiere decir que el análisis de lo inconsciente solo es posible una vez que todos los contenidos conscientes han sido estudiados sin obtener una explicación satisfactoria y una solución de la situación de conflicto. El método anamnésico es a menudo una introducción al cuarto método. Mediante un estudio cuidadoso de la conciencia, el médico conoce al paciente y establece con él lo que los viejos magnetizadores y posteriormente los hipnotizadores denominaban rapport. El contacto personal es importantísimo, pues es la única base desde la que podemos atrevernos a abordar lo inconsciente. Este factor se pasa muchas veces por alto y entonces se convierte en una fuente de errores. Como ni siquiera el mejor conocedor de la psicología humana puede conocer la psique de todos los individuos, tiene que confiar en la buena voluntad, es decir, en el buen contacto con el paciente y en que éste informe al médico cuando algo vaya mal. Muy a menudo se producen al principio del tratamiento unos malentendidos de los que el médico no tiene la culpa. La propia esencia de la neurosis implica que el paciente tiene todo tipo de prejuicios
que han causado su neurosis y la mantienen viva. Si estos malos entendidos no se aclaran rápidamente, queda un resentimiento que arruinará todos los esfuerzos posteriores. Si empezamos el análisis con una fe determinada en una teoría que pretende haber comprendido por completo la esencia de la neurosis, esto es en apariencia una ayuda ante la difícil tarea, pero de este modo nos arriesgamos a pasar por alto la psicología real del paciente y su individualidad. He visto no pocos casos en que el éxito curativo fue impedido por los presupuestos teóricos. Sin excepción, el fracaso se debió a la falta de contacto. Solo el cumplimiento escrupuloso de la regla de esmerarse en el contacto puede impedir las catástrofes imprevistas. Mientras se perciba el contacto, la atmósfera de confianza natural, no hay peligro, incluso cuando haya que enfrentarse al horror de la locura o a la sombra del suicidio. Seguirá existiendo esa esfera de fe humana, esa certeza de comprender y ser comprendido, aunque la noche sea muy oscura. No es en absoluto sencillo establecer este contacto, y la única manera de conseguirlo es la comparación cuidadosa de los dos puntos de vista y la mayor ausencia posible de presupuestos. La desconfianza mutua o unilateral es un mal comienzo, al igual que la eliminación más o menos violenta de las resistencias mediante la persuasión u otros métodos de forzamiento. También es un error la sugestión consciente dentro del procedimiento analítico, ya que el paciente tiene que conservar la sensación de que puede tomar decisiones con libertad. En cuanto descubro el menor indicio de desconfianza o resistencia, lo tomo muy en serio y le doy al paciente la oportunidad de restablecer su contacto. El paciente debería poseer siempre una base segura en su relación consciente con el médico, y a su vez éste necesita el contacto para estar bien informado sobre la conciencia actual del paciente. El médico necesita este conocimiento por razones prácticas importantes. Sin él, el médico no sería capaz de comprender correctamente los sueños de su paciente. De ahí que no solo al principio, sino durante todo el transcurso de un análisis, el contacto personal debe ser el objeto principal de la observación, pues solo el contacto personal impide, en la medida de lo posible, los descubrimientos desagradables y sorprendentes y los finales fatales. Además, el contacto es el medio para corregir la actitud errónea del paciente, de modo que éste no tenga la sensación de estar siendo persuadido o incluso engañado contra su voluntad. Me gustaría ilustrar esto con un ejemplo. Un hombre de unos 30 años, muy inteligente e intelectual, vino a mi consulta no para que yo lo tratara, según me dijo, sino para plantearme una pregunta. Me entregó un texto muy amplio que, según me dijo, contenía la historia y el análisis de su caso. Diagnosticó su caso como una neurosis obsesiva, acertadamente, según vi cuando leí su texto, el cual era una especie de biografía psicoanalítica, escrita de una manera muy inteligente y con una introspección notabilísima. Era un auténtico tratado científico, basado en la lectura atenta de buena parte de la bibliografía. Felicité a su autor por haber escrito ese texto y le pregunté para qué había venido a verme. El hombre contestó: «Bueno, usted ha leído lo que he escrito. ¿Puede decirme por qué, con todo mi conocimiento, sigo igual de neurótico que antes?» De acuerdo con la teoría, yo ya debería estar curado, pues he traído a mi memoria hasta mis recuerdos más antiguos. He leído muchos casos que se curaron con muchísimos menos conocimientos de que yo tengo. ¿Por qué soy una excepción? Por favor, dígame qué ha pasado por alto o qué estoy reprimiendo aún. Le dije que en ese momento no comprendía por qué su neurosis no se había visto afectada por sus conocimientos realmente sorprendentes. Pero, continué, permítame que le pida un poco más de información sobre usted. Adelante, contestó. Y yo dije: usted menciona en su biografía que suele pasar el invierno en Niza y el verano en St. Moritz. Supongo que sus padres tienen mucho dinero.
—¿Qué va? —replicó—, no son ricos. —Entonces usted habrá ganado una fortuna por sí mismo. —Tampoco —contestó riendo. —Entonces, ¿de dónde sale el dinero? —pregunté titubeando. —Es muy sencillo. El dinero procede de una mujer que tiene 36 años y es maestra de escuela. Tenemos una relación. ¿Sabe usted? —añadió—, esta mujer, unos años mayor que él, vivía con estrecheces y no tenía más dinero que el de su modesto sueldo de maestra. Ahorraba el dinero con la esperanza de casarse algún día con este magnífico gentleman, que por supuesto no pensaba ni remotamente en esto. Dije: ¿no piensa usted, mientras explota económicamente a esa mujer, que esto podría ser una de las razones esenciales de por qué usted todavía no está curado? El hombre se rió de mí, según dijo, absurda alusión moral, que en su opinión no tenía nada que ver con la estructura científica de su neurosis. Además dijo: he hablado de esto con ella y los dos estamos de acuerdo en que no es importante. Yo repliqué: así pues usted supone que el hecho de haber hablado de esta situación elimina el otro hecho, que usted es un mantenido de esa pobre mujer. ¿Usted cree que de este modo el dinero del que usted dispone se ha convertido en un bien adquirido legalmente? El hombre se levantó indignado, murmuró algo sobre los prejuicios morales y se despidió. Es una de las numerosas personas que creen que la moral no tiene nada que ver con la neurosis y que un pecado intencionado no es un pecado mientras se pueda eliminar intelectualmente. Está claro que tuve que comunicar a este señor mis ideas. Si hubiéramos estado de acuerdo en ellas, habría podido tratarlo. Pero si hubiéramos empezado a trabajar dejando de lado la base imposible de su vida, no habríamos llegado a ninguna parte. Con las ideas de este hombre una persona solo puede adaptar a la vida si es un criminal. Pero este paciente no era un criminal, sino un intelectual que tenía tanta fe en la fuerza de la inteligencia que creía que una injusticia cometida se puede eliminar mediante el pensamiento. Yo también creo en la fuerza y la dignidad del intelecto, pero solo si no atenta contra los valores sentimentales. Estos no son solo resistencias infantiles. Este ejemplo muestra que el contacto es un factor decisivo. Si en el estadio anamnésico del análisis el material consciente, recuerdos, preguntas, dudas, resistencias conscientes, etc., ha sido tratado suficientemente, ya se puede pasar al análisis de lo inconsciente. Entramos así en una nueva esfera. A partir de ahora nos ocupamos del proceso anímico vivo, de los sueños. Los sueños no son ni meras reproducciones de acontecimientos ni abstracciones de vivencias. Son las manifestaciones sin falsificar de la actividad creativa inconsciente. Frente a la idea de Freud de que los sueños son realizaciones de deseos, mi experiencia con los sueños me hace pensar en una función compensadora. Cuando, en el análisis, la discusión de los contenidos conscientes llega a su fin, empiezan a avivarse las posibilidades hasta entonces inconscientes y éstas pueden, por ejemplo, crear los sueños. Voy a poner un ejemplo. Una señora mayor de 54 años, pero bien conservada, me consultó debido a una neurosis que comenzó aproximadamente un año después de la muerte de su marido, desde la cual ya habían transcurrido 12 años. Padecía diversas fobias. Naturalmente me contó una larga historia de la que solo menciona el hecho de que desde la muerte de su marido ella vive sola en su bella casa del campo. Su única hija está casada desde hace varios años y vive lejos. La paciente es una mujer de cultura superficial y de horizonte espiritual estrecho, y en los últimos 40 años no ha aprendido nada nuevo. Sus ideales y convicciones proceden de la célebre época entre 1870 y 1880. Es una viuda fiel que en la medida de lo posible prosigue su matrimonio sin su marido. No tiene ni idea de cuál puede ser la causa de sus fobias, no puede ser una cuestión moral, ya que ella es un miembro digno de la Iglesia. Las personas de este tipo solo pueden creer en las causas corporales,
Las fobias tienen que ver con el corazón, el estómago o los pulmones. Pero los médicos habían llegado a la conclusión de que a esta señora no le pasaba nada. Ella ya no sabía qué pensar de su enfermedad. Le dije que íbamos a intentar ver qué podían aportar los sueños a la cuestión de sus fobias. Sus sueños tenían en esa época el carácter de instantáneos. Un gramófono toca una canción de amor. Ella es joven, se acaba de prometer, su marido es un médico, etc. Estaba claro a qué se refería el sueño. Al explicar este problema, evité cuidadosamente denominar estos sueños realizaciones de deseos, ya que la paciente tendía a decir esto de sus sueños. Oh, no son nada más que fantasías. A menudo se sueñan tonterías como estas. Era muy importante que ella comprendiera que este problema le afectaba personalmente. Los sueños contenían sus intenciones reales, que había que añadir a los demás contenidos de la conciencia para equilibrar su ciega unilateralidad. Digo que los sueños son compensadores porque contienen las ideas, los sentimientos y los pensamientos cuya ausencia en la conciencia deja un agujero relleno de miedo, no de conocimiento. La paciente no quería conocer el sentido de sus sueños porque creía que no servía de nada pensar en una cuestión a la que no se puede responder de inmediato. Al igual que muchas otras personas, no se daba cuenta de que al reprimir pensamientos desagradables estaba creando algo así como un vacío psíquico que poco a poco se iba llenando de miedo. Si se hubiera atormentado conscientemente con sus pensamientos, habría sabido qué le pasaba y no habría necesitado sentir miedo para sustituir con él el sufrimiento consciente que le faltaba. Está claro que el médico tiene que conocer bien el punto de vista consciente del paciente para tener una base sobre la que comprender la intención compensadora del sueño. Como muestra la experiencia, el significado y el contenido de los sueños siempre están relacionados estrechamente con la situación de la conciencia. Los sueños que se repiten se corresponden a situaciones de conciencia que también se repiten. En este caso es fácil ver a qué aluden los sueños. Pero supongamos que una chica joven y prometida tiene estos sueños. Su significado será completamente diferente. Por tanto, está claro que hay que conocer muy bien la situación de la conciencia, pues los mismos motivos oníricos pueden significar en una ocasión una cosa y en otra ocasión lo contrario. Es casi imposible o no recomendable interpretar los sueños sin conocer personalmente al soñante. Pero a veces hay sueños comprensibles, especialmente en personas que no saben nada de psicología. Sueños cuya interpretación no requiere conocer al soñante. Una vez coincidí en el comedor de un tren con dos extraños. Uno era un señor mayor de muy buen aspecto y el otro era un hombre de mediana edad y en apariencia inteligente. Averigüé por su conversación que eran militares, probablemente un viejo general y su ayudante. Tras un largo silencio, el hombre mayor le dijo de repente a su acompañante: ¿No es curioso lo que soñamos a veces? Anoche tuve un sueño interesante. Soñé que estaba en fila con muchos tenientes jóvenes y un general nos examinaba. Finalmente llegó mi turno, pero en vez de plantearme una pregunta técnica, el general me pidió una definición de la belleza. Intenté sin éxito encontrar una respuesta satisfactoria y me sentí abochornado cuando el general pasó al siguiente hombre, un comandante muy joven, para plantearle la misma pregunta. El comandante le dio enseguida una respuesta acertada, la misma que yo habría dado si no hubiera sido incapaz de encontrarla. Esto me causó un shock tan fuerte que me desperté. El militar se dirigió de repente e inesperadamente a mí, un desconocido, y me preguntó: ¿Usted cree que los sueños tienen sentido? Bueno, dije, sin duda hay sueños que lo tienen. ¿Pero qué cree usted que un sueño así puede significar?, me preguntó enérgicamente, con un temblor nervioso en el rostro. Dije: ¿Notó usted algo especial en ese joven comandante? ¿Qué aspecto tenía? Tenía el mismo aspecto que yo cuando era un joven comandante.
Pues entonces, dije, parece que usted ha olvidado o perdido algo de lo que todavía era capaz cuando era un joven comandante. El sueño le llama la atención sobre esto. El militar reflexionó un poco y dijo, eso es, usted tiene razón. Cuando yo era un joven comandante me interesaba el arte, pero después estos intereses sucumbieron a la rutina laboral. El militar enmudeció por completo y nadie más habló. Tras la comida tuve la oportunidad de hablar con el señor que yo creía su ayudante. Este confirmó mi conjetura sobre el rango del soñante y me contó que yo había puesto el dedo en la llaga, pues el general era conocido y temido como un formalista cuadriculado, que se interesaba hasta por menudencias que no le incumbían. Para la actitud general de este hombre, habría sido mejor que hubiera conservado y cultivado algunos intereses fuera de su trabajo, para no hundirse en la mera rutina, lo cual no era bueno ni para él ni para su trabajo. Si el análisis de este caso hubiera proseguido, yo le habría mostrado al general que es sensato y recomendable adoptar el punto de vista del sueño. Él habría comprendido así su unilateralidad y habría podido corregirla. Los sueños tienen un valor enorme a este respecto, pero hay que abstenerse de toda anticipación teórica, pues con ella solo se despertarían resistencias innecesarias en el paciente. Uno de estos presupuestos teóricos es la idea de que los sueños son siempre realizaciones reprimidas de deseos, sobre todo de carácter erótico. Es mejor no presuponer nada en el caso concreto, ni siquiera que los sueños son necesariamente compensadores. Cuanto menos presupuestos apliquemos al sueño y a lo que el soñante dice sobre él, más fácilmente llegaremos a su sentido. Hay sueños sexuales, igual que hay sueños de hambre, de fiebre, de miedo y muchos otros tipos de sueños somatógenos. Estos sueños son claros y no hace falta mucho trabajo de interpretación para descubrir sus bases instintivas. Basándome en mi amplia experiencia, adopto el punto de vista de que un sueño expresa lo que quiere decir y que, por tanto, toda interpretación que presente un sentido no expresado en el propio sueño es errónea. Los sueños no son invenciones premeditadas y arbitrarias, sino fenómenos naturales que no son otra cosa que lo que representan. Los sueños no engañan, no mienten, no manipulan, no disimulan, sino que proclaman ingenuamente lo que son y quieren decir. Solo son enojosos y desconcertantes porque no los comprendemos. No hacen trucos con los que ocultar algo, sino que dicen su contenido tan claramente como les resulta posible. También sabemos por qué los sueños son tan peculiares y difíciles. La experiencia muestra que los sueños intentan expresar algo que el yo ni sabe ni comprende. Su incapacidad para ser más claros todavía corresponde a la incapacidad de la conciencia para comprender o querer comprender el punto en cuestión. Si, por ejemplo, el general se hubiera concedido durante su, sin duda, agotador trabajo el ocio necesario para reflexionar sobre qué le movía a fisgonear en las mochilas de sus soldados, un asunto que debería haber cedido al suboficial, habría descubierto la causa de sus irritaciones y de sus malos humores y se habría ahorrado el disgusto que mi inocente interpretación le causó. Con un poco de reflexión, el general habría podido comprender por sí mismo el sueño, que era todo lo sencillo y claro que se puede desear. Pero el sueño tiene la propiedad desagradable de que apunta a la mancha ciega. Es la propia mancha ciega quien habla en el sueño. Es indiscutible que los sueños le plantean problemas difíciles al psicólogo, hasta el punto de que no pocos psicólogos prefieren pasarlos por alto y sumarse al prejuicio de los legos de que los sueños son disparates. Igual que un mineralogista se equivocará si se deshace de sus piezas porque solo son unos guijarros sin valor, el psicólogo y el médico perderá los conocimientos más profundos de la vida anímica de sus pacientes si con prejuicios e ignorancia desprecia las manifestaciones del alma inconsciente, por no hablar de la solución de la tarea científica que los sueños le plantean al investigador. Como los sueños no son fenómenos patológicos, sino solo fenómenos normales, la psicología del sueño no es una prerrogativa del médico, sino del psicólogo. Pero en la práctica será sobre todo el médico quien se ocupe de los sueños,
pues la interpretación de estos es la clave de lo inconsciente. Esta clave la necesita sobre todo el médico que tiene que tratar trastornos neuróticos y psicóticos. Naturalmente, los enfermos tienen un motivo más fuerte para investigar lo inconsciente que los sanos, por lo que tienen una ventaja de la que los sanos no disponen. Muy pocas veces un adulto normal llega a la conclusión de que le falta una parte importante de la educación y dedica su tiempo y su dinero a obtener un conocimiento más profundo y un equilibrio mayor. A las personas cultas de hoy les faltan tantas cosas que es difícil distinguirlas de los neuróticos. Junto a los casos de este tipo, que necesitan decididamente la ayuda médica, hay muchos otros casos a los que les podría ayudar un psicólogo práctico. El tratamiento mediante el análisis de los sueños es una actividad eminentemente educativa, cuyos principios y resultados serían importantísimos para curar los males de nuestra época. Por ejemplo, sería muy beneficioso que al menos cierto porcentaje del pueblo conociera el hecho de que no vale la pena acusar a otras personas de los defectos de uno mismo. El material con el que trabajamos al analizar lo inconsciente no son solo los sueños. Hay unos productos de lo inconsciente a los que denominamos fantasías. Estas fantasías son o una especie de sueños que tenemos mientras estamos despiertos, o una especie de visiones o inspiraciones. Podemos analizarlas del mismo modo que los sueños. Hay dos posibilidades de interpretación que usamos según la naturaleza del caso a tratar. En primer lugar, el método reductivo, cuya intención principal es descubrir los impulsos instintivos que están a la base del sueño. Tomemos como ejemplo los sueños de la señora mayor que he mencionado antes. En este caso es muy importante que la soñante vea y comprenda los hechos instintivos. Por el contrario, en el caso del general, sería muy artificial hablar de represión de instintos biológicos, ya que es muy poco probable que él reprimiera sus intereses estéticos. Más bien se dejó apartar de ellos por la fuerza de la costumbre. En su caso, la interpretación de los sueños tendría una intención constructiva, ya que intentamos añadir algo a su actitud consciente y hacerla así más rica. Empantanarse en la rutina corresponde a una indolencia y comodidad que es propia del ser humano natural y primitivo que hay en nosotros. El sueño intenta sacarlo de ahí a sustos. Pero en el caso de la señora mayor, la comprensión del factor erótico conduce al reconocimiento de la naturaleza femenina primitiva, cuya conciencia es para la paciente más importante que esa ilusión de inocuidad inverosímil y respetabilidad mezquina. Así pues, adoptamos un punto de vista básicamente reductivo en todos los casos en que se trata de ilusiones, ficciones y exageraciones. Por su parte, el punto de vista constructivo lo adoptamos en todos los casos en que o la actitud consciente es más o menos normal, pero puede perfeccionarse o refinarse, o las tendencias inconscientes y desarrollables de lo inconsciente son malentendidas y oprimidas por la conciencia. La interpretación freudiana se caracteriza por el punto de vista reductivo, que conduce a lo primitivo y elemental. En cambio, el punto de vista constructivo intenta sintetizar, construir y dirigir la mirada hacia adelante. Es menos pesimista que el punto de vista reductivo, que siempre barrunta ineptitud y quiere disgregar lo complejo en lo sencillo. En ciertos casos puede ser necesario destruir mediante la terapia una forma patológica, pero otras tantas veces o incluso más a menudo convendrá reforzar y proteger lo sano, lo digno de ser conservado para quitarle de este modo su base a lo patológico. No solo todo sueño, también toda enfermedad, todo carácter y toda manifestación vital se puede considerar desde el punto de vista reductivo y encontrar al menos la posibilidad de un juicio negativo. Si la investigación se remonta lo suficiente, todos descendemos de ladrones y asesinos, y no es difícil mostrar que la humildad tiene su origen en la arrogancia espiritual, igual que cada virtud en el vicio correspondiente.
La decisión a favor de uno u otro punto de vista de la interpretación está reservada al conocimiento y a la experiencia del analista. Sobre la base del conocimiento del carácter y de la situación de conciencia de su paciente, el analista se servirá ora de un punto de vista, ora del otro. En este contexto no están de más unas palabras sobre el simbolismo de los sueños y las fantasías. El simbolismo ha crecido tanto hoy en día que ya tiene el alcance de una ciencia y no se puede explicar mediante unas interpretaciones sexuales más o menos fantasiosas. He intentado situar el simbolismo sobre la única base científica posible, la investigación comparada. Los resultados de este método me parecen significativos. El simbolismo onírico tiene en principio un carácter personal que se puede aclarar mediante las ocurrencias del soñante. Interpretar al margen del soñante no es recomendable, aunque es posible en relación con ciertos simbolismos. Pero para averiguar el significado exacto y matizado personalmente de un sueño, es imprescindible contar con la ayuda del soñante. Las imágenes oníricas son equívocas y nunca debemos suponer que significan lo mismo en otro sueño o en otro soñante. Cierta constancia del significado solo se da en las imágenes arquetípicas. El trabajo práctico de la interpretación profesional de los sueños requiere, por una parte, una habilidad y empatía específica y, por otra parte, unos amplios conocimientos de historia de los símbolos. Como sucede en toda actividad psicológica práctica, no basta con el mero intelecto, sino que también hace falta el sentimiento, pues de lo contrario se pasan por alto los importantísimos valores sentimentales del sueño. Y sin ellos es imposible interpretar los sueños. Como el sueño es soñado por el ser humano completo, quien intente interpretarlo habrá de abordarlo con el ser humano completo. El arte requiere al hombre completo, dice un viejo alquimista. La inteligencia y el conocimiento tienen que participar, pero no deben imponerse el corazón, que a su vez no debe sucumbir al sentimentalismo. En resumen, la interpretación de los sueños es, como el diagnóstico, la cirugía y la terapia, un arte difícil, pero aprendible por las personas idóneas y predestinadas. Mediante el análisis de los sueños y las fantasías, intentamos comprender las tendencias de lo inconsciente. Cuando digo tendencias de lo inconsciente, esto suena casi como una personificación de lo inconsciente, como si lo inconsciente fuera un ser que quiere conscientemente. Pero desde el punto de vista científico, lo inconsciente no es más que una propiedad de ciertos fenómenos psíquicos. Y no se pueden establecer categorías de unos fenómenos psíquicos que tienen siempre y en todas las circunstancias la propiedad de ser inconscientes. Todo puede ser o volverse inconsciente. Todo lo que una persona olvida o lo que deja de prestar atención y acaba olvidando se vuelve inconsciente. En general, todo lo que pierde cierta tensión energética se vuelve subliminal. Si sumamos a los recuerdos olvidados las numerosas percepciones, pensamientos y sentimientos subliminales, podemos hacernos una idea de cómo son, por decirlo así, las capas superiores de lo inconsciente. De este tipo es el material con el que empezamos ocupándonos en el análisis práctico. Algunos de estos contenidos inconscientes tienen la propiedad peculiar de ser reprimidos por la conciencia. Mediante un acto más o menos intencionado de dejar de prestar atención a ciertos contenidos conscientes y mediante una resistencia activa contra ellos, esos contenidos son expulsados finalmente de la conciencia. La oposición persistente de la conciencia mantiene artificialmente a esos contenidos por debajo del umbral de la capacidad consciente. Este caso particular es un fenómeno habitual sobre todo en la histeria. Es el comienzo del desdoblamiento de la personalidad, que es uno de los rasgos sobresalientes de esta enfermedad.
Al margen del hecho de que la represión también se da en personas más o menos normales, la pérdida total de los recuerdos reprimidos es un síntoma patológico. Habría que distinguir conceptualmente de la represión la opresión. Si se quiere apartar la atención de un objeto para dirigirla a otro objeto, hay que oprimir los contenidos presentes de la conciencia, pues de lo contrario, si no se les deja de prestar atención, el objeto de interés no cambiará. Normalmente se puede volver en cualquier momento a los contenidos oprimidos conscientemente, siempre son reproducibles, pero si se oponen a ser reproducidos, puede tratarse de un caso de represión. En este caso, tiene que haber un interés que prefiere el olvido. La opresión no causa olvido, pero la represión sí. Por supuesto, hay un olvido normal que no tiene nada que ver con la represión. La represión es una pérdida artificial de memoria, una amnesia provocada por uno mismo. De acuerdo con mi experiencia, no está justificado suponer que lo inconsciente está formado en su totalidad o en su mayor parte por material reprimido. La represión es un proceso excepcional y anormal que resulta especialmente llamativo cuando se trata de la pérdida de unos contenidos con carga sentimental, de los que se podría suponer que están adheridos a la conciencia o son fáciles de reproducir. La represión puede tener unas consecuencias similares que las conmociones y otras lesiones del cerebro, que también provocan una pérdida llamativa del recuerdo. Pero mientras que éstas afectan a todos los recuerdos de un espacio-tiempo determinado, la represión provoca una amnesia sistemática, es decir, solo se sustraen a la memoria unos recuerdos determinados. En estos casos se da una actitud o tendencia de la conciencia que consiste en la intención directa de eludir la mera posibilidad de volver a recordar, por la convincente razón de que sería penoso o doloroso. En estos casos es adecuado el concepto de represión. Este fenómeno se puede observar muy fácilmente en el experimento de asociación, en el que ciertas palabras estímulo dan con complejos con carga sentimental. En estos puntos tiene lugar muy habitualmente, durante la reproducción, una pérdida o falsificación del recuerdo. Los complejos suelen ser cosas desagradables que la persona prefiere olvidar y que no le gusta que le recuerden. Además, suelen brotar de unas vivencias e impresiones penosas o dolorosas. Pero esta regla tiene ciertas restricciones. A veces unos contenidos importantes desaparecen de la conciencia sin dejar la menor huella de represión. Desaparecen automáticamente con gran pesar del afectado y no como consecuencia de un interés consciente que haya provocado esta pérdida o incluso se alegre de ella. No estoy hablando del olvido normal, que no es más que un descenso natural de la tensión energética, sino de los casos en que un motivo, una palabra, una imagen o una persona desaparecen del recuerdo sin dejar rastro y reaparecen más adelante en un lugar significativo como criptomnesias. Recuerdo, por ejemplo, una conversación con un escritor que posteriormente describió detalladamente en su autobiografía. Pero en su descripción falta el plato fuerte, una pequeña conferencia que le di sobre el surgimiento de ciertos trastornos anímicos. Este recuerdo le faltaba al escritor, pero reapareció muy adecuadamente en otro libro suyo dedicado a este tema. Al fin y al cabo, no estamos determinados solo por el pasado, sino también por el futuro, que con mucha antelación ya está depositado en nosotros y se va desarrollando poco a poco desde nosotros. Esto sucede muy especialmente en una persona creativa que no conoce sus numerosas posibilidades, aunque todas están listas en ella. Por eso, es fácil que una de estas disposiciones, todavía inconscientes, sea tocada por una observación casual o por algún acontecimiento, sin que la conciencia sepa que algo ha despertado y qué es eso. El resultado saldrá a la luz tras mucho tiempo de incubación.
Muchas veces el motivo original queda sumergido para siempre. El contenido todavía no consciente se comporta exactamente igual que un complejo habitual. Irradia sobre la conciencia y provoca que los contenidos de la conciencia, que están relacionados de alguna manera con él, o adquieran demasiado valor, es decir, se mantengan en la conciencia demasiado tiempo, o se vean expuestos a una desaparición repentina, pero no mediante la represión desde arriba, sino mediante la atracción desde abajo. Incluso se descubren unos contenidos inconscientes gracias a la existencia de agujeros o eclipses en la conciencia, como podríamos llamarlos. Por tanto, vale la pena fijarse bien cada vez que se tiene la sensación de haber pasado por alto u olvidado algo. Si suponemos que lo inconsciente está formado básicamente por represiones, no podemos imaginarnos una actividad creativa en lo inconsciente, y llegamos lógicamente a la conclusión de que los eclipses no son nada más que efectos secundarios de una represión. Pero de este modo nos estamos extraviando. La explicación mediante la represión se extiende indebidamente y lo creativo no es tomado suficientemente en consideración. Se exagera el causalismo y la creación cultural es interpretada como una actividad sustitutiva e impropia. Esta idea no es sólo desabrida, sino que además deja sin valor a lo bueno de la cultura. Se produce la impresión de que la cultura sólo es un largo lamento sobre la pérdida del paraíso, con su infantilismo, barbarie y primitividad. De manera neurótica se conjetura que en tiempos inmemoriales un padre malvado prohibió mandar a los hijos bajo la pena de castración. El mito de la castración se convierte así, de una manera un poco demasiado drástica y con muy poco tacto psicológico, en el mito etiológico de la cultura. Surge así una pseudo explicación del malestar en la cultura, y se barrunta constantemente un lamento por un paraíso perdido que tuvimos alguna vez. Quien esté cansado de Europa se habrá podido convencer en los últimos años de que la estancia en ese jardín de infancia, con su ruda barbarie, es mucho más desagradable que la cultura hasta 1933. Sospecho que el malestar en la cultura tiene unas causas muy personales. También mediante teorías es posible cerrar el paso al conocimiento. En la práctica, la doctrina de la represión de la sexualidad infantil o del trauma infantil ha servido innumerables veces para apartar la atención de las causas reales de la neurosis. De esas comodidades, negligencias, omisiones, deseos, maldades y otros egoísmos para cuya explicación no hace falta una compleja teoría sexualista de la represión. Hay que saber que no solo el neurótico, sino toda persona prefiere naturalmente no buscar en sí misma las causas de un problema, sino apartarlas espacial y temporalmente lo más posible de sí misma. De lo contrario, correría el peligro de tener que corregir algo. Frente a este riesgo, parece mucho más beneficioso echar la culpa a otros, o si no puedo negar que soy culpable, suponer que la culpa surgió en mi primera infancia sin que yo me enterara. No recuerdo cómo fue, pero suponemos que si yo lo recordara, mi neurosis desaparecería. Los esfuerzos por recordar tienen todo el aspecto de una actividad intensa y además tienen la ventaja de que nos apartan del auténtico tema. De ahí que también desde este punto de vista parezca recomendable proseguir la caza de un posible trauma. Este argumento tan agradable no exige revisar la actitud actual ni abordar los problemas que se plantean hoy. Es indudable que muchas neurosis se anuncian ya en la infancia con vivencias traumáticas y que la nostalgia de la irresponsabilidad infantil es para ciertos pacientes una tentación cotidiana. Pero también es verdad que, por ejemplo, la histeria fabrica vivencias traumáticas si no existen, y de este modo el paciente se engaña a sí mismo y al médico. Además hay que explicar por qué la misma vivencia es traumática para un niño y no para otro.
La ingenuidad no es conveniente en la psicoterapia. El médico, al igual que el educador, ha de tener siempre presente la posibilidad de ser engañado consciente o inconscientemente. Y no solo por sus pacientes, sino sobre todo por sí mismo. La tendencia a vivir en ilusiones y a creer en una ficción de sí mismo es casi irresistible. El neurótico es una persona que es víctima de la ilusión, pero quien es engañado se engaña a sí mismo. Todo puede servir de camuflaje y de escapatoria. El psicoterapeuta tiene que saber que, si cree en una teoría y en un método determinado, puede ser engañado por ciertos casos, a saber, por los casos que tienen la habilidad de esconderse tras los ornamentos de la teoría y que utilizan el método para ocultar su escondrijo. Como no hay nada de lo que no se pueda hacer un mal uso, las teorías de la neurosis y los métodos de tratamiento son una cosa problemática. Me echo a reír cada vez que un médico de balneario con un sentido comercial muy agudo dice que trata a sus pacientes a la manera de Adler, Kunkel, Freud o incluso Jung. Estas cosas no existen ni pueden existir, y si suceden, son un camino seguro hacia el fracaso. Si trato al señor X, estoy obligado a emplear el método X y con la señora Z el método Z. Es decir, los caminos y los medios de tratamiento los determina sobre todo la naturaleza del enfermo. Todas las experiencias y los puntos de vista psicológicos, procedan de una u otra doctrina, pueden ser útiles en algún caso. Un sistema doctrinal, como el de Freud o el de Adler, está formado por reglas prácticas y por ideas favoritas de los autores. Siguiendo la vieja patología que inconscientemente veía con Paracelso las enfermedades como entía, seres, pareció posible describir la neurosis como un cuadro clínico preciso y específico. También se abrigó la esperanza de atrapar la esencia de la neurosis con las categorías de una doctrina y expresarla con unas fórmulas sencillas. Como este intento salió bien, se puso en primer plano todo lo que en una neurosis es inesencial y se ocultó el único aspecto importante de esta enfermedad, que siempre es un fenómeno individual. La terapia real y eficaz para la neurosis es siempre individual, por lo que empecinarse en utilizar una teoría o un método determinado es un error muy grave. Si en algún lugar ha quedado claro que no hay enfermedades sino individuos enfermos, es en la neurosis. Aquí encontramos los cuadros clínicos más individuales y además, en las neurosis descubrimos a menudo contenidos, partes de la personalidad que caracterizan individualmente al enfermo mejor que su presencia pública, tal vez demasiado insulsa. Como las neurosis son muy individuales, formularlas teóricamente es una tarea casi imposible, pues la teoría solo puede hablar de los rasgos colectivos, es decir, comunes a muchos individuos. Y esto es lo menos importante o incluso lo irrelevante en la enfermedad. Junto a esta dificultad hay otra, que a toda frase psicológica, a toda verdad relativa a la psique, para que sea completamente verdadera, hay que darle de inmediato la vuelta. Así una persona puede ser neurótica porque reprime o porque no reprime, porque su cabeza está llena de fantasías sexuales infantiles o porque no las tiene, porque está inadaptada infantilmente al entorno o porque está demasiado adaptada al entorno, porque vive de acuerdo con el principio de placer o porque no vive de acuerdo con él, porque es demasiado inconsciente o porque es demasiado consciente, porque es egocéntrica o porque apenas se presta atención a sí misma, etcétera, etcétera. Estas antinomias, que podríamos seguir enumerando, muestran claramente que la tarea de elaborar teorías en este campo es muy difícil e ingrata. Yo mismo he renunciado desde hace mucho tiempo a elaborar una teoría unitaria de la neurosis, y la he reducido a unos pocos puntos de vista muy generales, como disociación, conflicto, complejo, regresión, que son componentes imprescindibles de una neurosis.
Es decir, toda neurosis se caracteriza por la disociación y el conflicto. Posee complejos y muestra los fenómenos de la regresión y el abasement. A estas frases no se les puede dar la vuelta según la experiencia, pero ya con el frecuente fenómeno de la represión empieza la antinomia, pues a la frase «el mecanismo principal de la neurosis es la represión» se le puede dar la vuelta, ya que en vez de la represión sucede a menudo lo contrario, un alejamiento que corresponde al fenómeno frecuente en los primitivos, de la pérdida del alma, la cual no es una represión, sino claramente un asalto que se intenta explicar mediante la magia. Estos fenómenos, de orden originalmente mágico, no han desaparecido en el hombre civilizado. Una teoría de la neurosis es una empresa precipitada, además, porque todavía no hemos acabado de captar los hechos. Por ejemplo, la investigación comparada del inconsciente apenas está empezando. Las teorías precipitadas son peligrosas. Así, la teoría de la represión, cuya validez en un marco patológico determinado es indiscutible, hasta llegar a dar la vuelta a la frase, ha sido extendida al campo de los procesos creativos, de modo que el producto cultural ha quedado relegado al segundo plano de los productos sustitutivos. Al mismo tiempo, algo tan sano como lo creativo cae en la penumbra de la neurosis, que en muchos casos es sin duda un producto de la represión. Al final, lo creativo ya no se puede distinguir de lo patológico. El ser humano creativo sospecha que está enfermo y últimamente el neurótico se imagina que su neurosis es un arte o al menos una fuente del arte. Estos artistas desarrollan un síntoma característico. Evitan la psicología porque temen que este monstruo devore su fuerza creativa. Como si un tropel de psicólogos pudiera hacer algo contra un dios. La verdadera productividad es una fuente que no se puede tapar. ¿Hay alguna artimaña en la tierra con cuya ayuda se pueda impedir producir a los grandes maestros, a Mozart o a Beethoven? La fuerza creativa es más fuerte que el ser humano. Y si no lo es débil y alimenta en condiciones favorables a un pequeño talento. Pero si la fuerza creativa es una neurosis, a menudo basta una sola palabra, una sola mirada para disolver la ilusión. Entonces, el presunto poeta ya no puede escribir poemas. Al pintor se le ocurren menos cosas y peores que antes, y toda la culpa es de la psicología. Ya me gustaría a mí que el conocimiento psicológico tuviera este efecto desinfectante y acabara con el elemento neurótico que hace del arte de hoy un problema poco placentero. La enfermedad nunca es beneficiosa para lo creativo. Al contrario, es su obstáculo más fuerte. Disolver una represión no puede destruir lo realmente creativo, y tampoco se puede agotar lo inconsciente. Lo inconsciente es la madre creativa de la conciencia. A partir de lo inconsciente se desarrolla la conciencia en la infancia, igual que surgió en los tiempos más remotos de la primitividad, cuando el ser humano llegó a ser tal. Me han preguntado muchas veces cómo surgió la conciencia a partir de lo inconsciente. Tengo que decir que el único camino para responder consistiría en hacer una inferencia desde las experiencias actuales a los acontecimientos que están ocultos en el abismo del pasado, más allá del ámbito de la ciencia. No sé si esta inferencia está permitida, pero tal vez en esos tiempos remotos la conciencia surgió de la misma manera que sigue surgiendo hoy. Hay dos caminos diferentes por los que la conciencia surge. Uno es un momento de gran tensión emocional, comparable a esa escena de la ópera de Wagner, Parsifal, en la que Parsifal, en el instante de la mayor tentación, comprende de repente el significado de la herida de Amfortas.
El otro camino es un estado contemplativo en el que las ideas se mueven como las imágenes oníricas. De repente se produce entre dos ideas aparentemente inconexas y lejanas una asociación que libera una tensión latente. Este momento opera como una revelación. La conciencia parece surgir siempre como consecuencia de la descarga de una tensión energética de naturaleza exterior o interior. Muchos de los recuerdos infantiles más antiguos, pero no todos, conservan las huellas de este encendido repentino de la conciencia. Al igual que las leyendas de los primeros tiempos de la historia, algunos de ellos son restos de hechos reales y otros son puramente mitológicos. Con otras palabras, unos son de origen exterior, otros de origen interior. Estos últimos son a menudo muy simbólicos y tienen mucha importancia para la vida psicológica posterior del individuo. La mayor parte de las primeras impresiones de la vida se olvidan rápidamente y forman la capa infantil del inconsciente personal, como yo lo llamo. Tengo ciertas razones para dividir así lo inconsciente. Lo inconsciente personal contiene todo lo olvidado o reprimido y todo lo que se ha vuelto subliminal de otra manera, que el individuo había adquirido consciente o inconscientemente. Estos materiales tienen una marca inequívocamente personal, pero también hay otros contenidos que parecen ajenos al individuo y que a menudo apenas tienen huellas de propiedades personales. Estos materiales se encuentran a menudo en los enfermos mentales, donde contribuyen no poco a la confusión y desorientación del paciente. También en los sueños de los normales aparecen a veces estos contenidos ajenos. Cuando se analiza a un neurótico y se compara su material inconsciente con el de un esquizofrénico, se percibe enseguida una diferencia considerable. En el neurótico, el material es sobre todo de origen personal. Sus pensamientos y sus sentimientos se mueven en la esfera de su familia y de su sociedad. Pero en el caso de la enfermedad mental, la esfera personal desaparece muy a menudo tras las ideas colectivas. El enfermo oye la voz de Dios, su visión le muestra unos movimientos cósmicos, y es como si hubiera desaparecido el velo que hasta entonces había ocultado a su espíritu un mundo de ideas y emociones. Casi de inmediato el enfermo empieza a hablar de espíritus, demonios, hechicería, persecuciones mágicas, secretas, etc. No es difícil adivinar de qué mundo se trata. Es el mundo del espíritu primitivo, que es profundamente inconsciente, mientras todo va bien, pero que asciende desde esta profundidad cuando la conciencia se tropieza con algo funesto. A esta capa impersonal del alma la denomino lo inconsciente colectivo. Es colectivo porque no es algo adquirido individualmente, sino el funcionamiento de la estructura cerebral heredada, que en términos generales es la misma en todos los seres humanos, en cierto sentido incluso en todos los mamíferos. El cerebro heredado es el resultado de la vida ancestral. Está formado por los sedimentos o las correspondencias estructurales de estas actividades psíquicas que se repitieron innumerables veces en la vida de los antepasados. A la inversa, el cerebro heredado también es el tipo y autor existente a priori de la actividad correspondiente. No me atrevo a decidir qué fue primero, el huevo o la gallina. Nuestra conciencia individual es una superestructura sobre lo inconsciente colectivo, de cuya existencia aquella no suele tener la menor idea. Lo inconsciente colectivo influye solo ocasionalmente sobre nuestros sueños, y cuando esto sucede se producen unos sueños extraños y maravillosos de belleza peculiar, o de terror demoníaco o de sabiduría enigmática, unos sueños grandes, como ciertos primitivos los llaman. La gente suele ocultar estos sueños como un secreto precioso y hacen bien. Estos sueños tienen
una importancia enorme para el equilibrio psíquico del individuo. A menudo va mucho más allá de su horizonte personal y espiritual, y adquieren así validez para muchos años como una especie de mojón espiritual, aunque nunca sean entendidos por completo. No sirve de nada interpretar reductivamente estos sueños, pues su valor y sentido real está en ellos mismos. Son una especie de vivencias espirituales que se resisten a todo intento de racionalización. Para ilustrar lo que quiero decir, voy a contarles el sueño de un joven estudiante de teología. No conozco personalmente al soñante, por lo que mi influencia está excluida. Este hombre soñó que se encuentra ante una figura excelsa y sacerdotal denominada el Mago Blanco, aunque está vestido con una larga túnica negra. Acababa de concluir un largo discurso con las palabras: y para esto necesitamos la ayuda del Mago Negro. Entonces se abrió de repente una puerta y otro anciano entró, el Mago Negro, que llevaba una túnica blanca. También él era bello y excelso. El Mago Negro quería decirle algo al Mago Blanco, pero no se atrevía a hacerlo en presencia del soñante. Entonces el Mago Blanco le dijo, señalando al soñante: habla, él es inocente. El Mago Negro empezó a contar una extraña historia sobre cómo había encontrado las llaves perdidas del paraíso y añadió que no sabía cómo usarlas. Dijo que había venido aquí para que el Mago Blanco le explicara el misterio de las llaves. El Mago Negro le contó al Mago Blanco que el rey del país en que vivía buscaba una tumba adecuada para sí mismo. Por casualidad, sus súbditos habían desenterrado un viejo sarcófago que contenía los restos mortales de una doncella. El rey abrió el sarcófago, sacó los huesos y ordenó que enterraran de nuevo el sarcófago vacío para usarlo más adelante. Pero en cuanto los huesos quedaron a la luz del día, la persona a la que pertenecieron, la doncella, se transformó en un caballo negro y huyó al desierto. El Mago Negro lo persiguió por el desierto y más allá de él, y tras muchas vicisitudes y dificultades, encontró las llaves perdidas del paraíso. Así acabó su historia y con ella, por desgracia, también el sueño. Pienso que este sueño puede aclarar la diferencia entre el sueño habitual personal y el sueño grande. Sin necesidad de analizarlo, cualquier persona puede comprender el significado de este sueño, y todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que ese sueño procede de otra capa que el sueño habitual de todas las noches. Tocamos en este sueño problemas de gran importancia y casi nos sentimos tentados a permanecer durante algún tiempo en este objeto. Nuestro sueño nos sirve aquí solo de ejemplo de la actividad de unas capas más profundas que el inconsciente personal. El propio sentido manifiesto del sueño adquiere un aspecto muy particular cuando tomamos en consideración que el soñante es un joven teólogo. Como vemos, la relatividad del bien y el mal se le presenta de una forma impactante. Por tanto, sería conveniente que le preguntáramos sobre este problema y sería interesante averiguar qué tiene que decir un teólogo sobre esta cuestión eminentemente psicológica. También interesaría mucho al psicólogo saber cómo se enfrenta un teólogo al hecho de que lo inconsciente, pese a la distinción de dos mitades contrapuestas, muestra claramente la identidad de las mismas. No es probable que un joven teólogo haya pensado conscientemente algo tan herético. ¿Quién piensa esos pensamientos? Si recordamos que en no pocos sueños aparecen motivos mitológicos que el soñante desconoce por completo, tendremos que plantearnos varias preguntas. ¿De dónde procede ese material que el soñante nunca se ha encontrado en su vida consciente? ¿Quién o qué piensa esos pensamientos en ese lenguaje? Unos pensamientos que van más allá del horizonte del soñante. En los sueños y en cierta psicosis,
nos encontramos a menudo con material arquetípico, es decir, con ideas y conexiones cuyas correspondencias exactas están en los mitos. A partir de estos paralelos he llegado a la conclusión de que hay una capa de lo inconsciente que funciona exactamente igual que esa psique arcaica que produjo los mitos. Aunque los sueños, con correspondencias mitológicas, no son infrecuentes, la aparición de lo inconsciente colectivo, como yo denomino esta capa mítica, es uno de esos acontecimientos insólitos que sólo se producen si se dan unas condiciones particulares. El inconsciente colectivo aparece en los sueños de fases importantes de la vida. Muchos de los sueños infantiles más antiguos que las personas pueden recordar contienen unos mitologemas sorprendentes. Los arquetipos también se observan en la literatura y el arte. Y last not least, tanto la experiencia religiosa como los dogmas son ricos en imágenes arquetípicas. Lo inconsciente colectivo no es un problema práctico en el caso de los niños, ya que en ello lo más importante es la adaptación al entorno. Su conexión con la inconsciencia primitiva se tiene que disolver, ya que es un obstáculo importante para el desarrollo de la conciencia, y los niños necesitan sobre todo este desarrollo. Pero si aquí yo tuviera que hablar de la psicología del ser humano en la segunda mitad de la vida, tendría que decir muchas cosas más sobre el significado de lo inconsciente colectivo. Hay que tener en cuenta que nuestra psicología cambia no solo en correspondencia con el predominio momentáneo de unos impulsos instintivos determinados o de ciertos complejos, sino también en correspondencia con la edad individual. No cometamos el error de atribuir a un niño la psicología de un adulto, de tratar a un niño como a un adulto. Sobre todo, el trabajo con un niño no puede ser tan sistemático como el trabajo con un adulto. El análisis real y sistemático de los sueños apenas es posible, ya que en los niños no se debe subrayar innecesariamente lo inconsciente. Se puede provocar una serie de curiosidad malsana o crear una precocidad y una autoconciencia anormales si se entra en detalles psicológicos que solo son interesantes para el adulto. Al tratar con niños difíciles, el psicólogo ha de guardarse su conocimiento de la psicología, ya que lo más necesario con los niños es la sencillez y el sentido común. Los conocimientos analíticos han de beneficiar sobre todo a la actitud del educador, ya que es un hecho conocido que los niños tienen un instinto casi inquietante para las deficiencias personales del educador. Perciben mejor de lo que nos gustaría si algo es auténtico o falso. Cuando tenemos en cuenta que el niño se desarrolla poco a poco desde un estado inconsciente hacia un estado consciente, comprendemos el hecho de que la mayor parte de las influencias del entorno, en todo caso las más elementales y profundas, son inconscientes. Las primeras impresiones de la vida son las más fuertes e influyentes, aunque sean inconscientes, o precisamente porque no eran conscientes y no podían ser modificadas. Pues solo podemos corregir en la conciencia. Lo que es inconsciente no lo podemos cambiar. Cuando queremos modificar algo tenemos que alzar estos hechos inconscientes a la conciencia para poder someterlos a una corrección. Esta operación no es necesaria donde el estudio preciso del entorno doméstico y de la biografía psicológica nos proporciona los instrumentos para influir eficazmente sobre el individuo. Pero como hay casos en que esto no basta, el estudio de la psique ha de profundizar más.
Esto es una especie de intervención quirúrgica que, sin la preparación técnica suficiente, puede tener unas consecuencias muy graves. Hace falta mucha experiencia médica para saber dónde y cuándo ha de tener lugar esta intervención. Por desgracia, los legos suelen menospreciar los peligros que estas intervenciones implican. Cuando llevamos contenidos inconscientes a la conciencia, provocamos artificialmente un estado que se parece mucho a una enfermedad mental. La mayor parte de las enfermedades mentales, si no son de naturaleza orgánica, se basan en una disgregación de la conciencia provocada por la invasión irrefrenable de contenidos inconscientes. Por tanto, tenemos que saber dónde podemos arriesgarnos a cometer esta intervención sin causar daños. Aunque desde este punto de vista no hay peligro, todavía no hemos anulado todos los riesgos. Una de las consecuencias más habituales de ocuparse de los contenidos inconscientes es lo que Freud denominó transferencia. La transferencia es una proyección de contenidos inconscientes a quien analiza lo inconsciente. Pero el concepto de transferencia es utilizado en un sentido mucho más amplio e incluye todos esos variados procesos que causan una ligazón del paciente al analista. Esta ligazón puede convertirse en un obstáculo muy desagradable si es tratada de una manera errónea. En muchos casos ha conducido incluso a suicidios. Una de las causas más habituales por las que esto sucede es que se han vuelto conscientes unos contenidos inconscientes que arrojan una luz completamente nueva y destructiva sobre la situación doméstica. Se pueden volver conscientes unas cosas que transforman el amor y la confianza hacia los padres en resistencia y odio. De este modo, el individuo cae en un vacío insoportable de relaciones y se aferra desesperadamente al analista para mantener mediante él cierto contacto con el mundo. Si en esta situación crítica el médico comete un error técnico y le destruye al individuo esta relación, esto puede conducir directamente al suicidio.